Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. 20 de Symbol of Education. 2 de abril de 2226 era una bulla de entusiasmo al regresar después del almuerzo. Los acontecimientos de la mañana aún flotaban en el aire, un trasfondo palpable bajo las habituales charlas y risas. Capté fragmentos de conversación mientras me dirigía a mi escritorio. Apuesto a que es medianoche. Siempre hace hazañas de primer año, ni hablar. Debe ser Olmid. ¿Viste las noticias? Ahora da clases aquí. ¿En serio? Escuché a Blatkin, me acomodé en mi asiento, sintiendo el peso de las miradas sobre mí. No era tan evidente como ayer, pero aún percibía la curiosidad que irradiaban mis compañeros. Camille se sentó en el escritorio junto al mío, con la cola de caballo ondeando al acercarse. Entonces, ¿en quién estás apostando?, preguntó, en voz tan baja que solo yo pude oírla. Me encogí de hombros, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en las comisuras de mis labios. ¿En serio? Ni idea. Pero tengo ganas de descubrirlo. Los ojos de Camille brillaron con picardía. Vamos, seguro que tienes información privilegiada. Cuéntamela. Siento decepcionarte, dije, reclinándome en la silla. Pero estoy tan a oscuras como todos los demás. Me observó un momento y luego asintió, aparentemente satisfecha. Me parece bien. Pero si me ocultas algo, lo averiguaré. No lo dudo. Nuestra conversación fue interrumpida por Ida, quien se dirigió al frente de la clase con aire de quien está a punto de hacer un anuncio importante. Se aclaró la garganta ruidosamente, cortando el aire con movimientos bruscos y precisos. Atención a todos. Mientras esperamos a nuestro instructor para la clase de heroicidad, creo que sería beneficioso conversar sobre nuestras expectativas y esperanzas para este aspecto crucial de nuestra educación. Se oyeron algunos gemidos por toda la sala, pero la mayoría de la clase parecía divertida o genuinamente interesada. Yao Yorozu, sentada con recato en su escritorio, levantó la mano. Excelente sugerencia, Ida. Quizás podríamos empezar compartiendo nuestras ideas sobre las cualidades que esperamos ver en nuestro maestro de heroísmo. Ida sonrió radiante, visiblemente complacido por el apoyo. Excelente idea, Yao Yorozu. ¿Quién quiere empezar? ¡Ay! Yo. La mano de Mina se elevó al aire, saludándola con entusiasmo. Cuando Ida asintió, se puso de pie de un salto. Espero que sean geniales y llamativos. Quizás puedan enseñarnos poses y frases geniales. Aoyama brilló en señal de asentimiento. Sí. Un verdadero héroe debe tener estilo y garbo. No sé, dijo Kirishima, frotándose la nuca. Bueno, eso mola, pero ¿no deberíamos centrarnos más en las habilidades de los héroes? Ambas son importantes, intervino Yao Yorozu. Un héroe debe ser capaz en situaciones de combate y rescate, pero la imagen pública también juega un papel crucial para mantener la confianza social. El debate continuó, con voces que subían y bajaban a medida que los estudiantes intervenían. Escuché, tomando notas mentales de las prioridades y expectativas de cada uno de mis compañeros. Fue fascinante ver cómo sus personalidades y orígenes moldearon sus opiniones sobre el heroísmo. ¿Y tú, mi gorilla? La voz de Ugaraka interrumpió mis pensamientos. ¿Qué esperas de nuestro heroico profesor? Sentí que la atención de la sala se desviaba. 20 pares de ojos se fijaron en mí. Respiré hondo, organizando mis pensamientos antes de hablar. Creo, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Espero a alguien que pueda desafiarnos. Que nos impulse más allá de lo que creemos ser capaces. Sostuve la mirada de Ugaraka y luego dejé que mis ojos recorrieran la sala. Alguien que entienda que ser un héroe no se trata solo de peculiaridades o movimientos llamativos, sino de la voluntad de plantar cara y hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. La sala se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. Entonces Kirishima alzó el puño. Claro que sí. ¡Qué hombre tan viril, mi gorilla! Estoy de acuerdo, dijo Todoroki en voz baja, observándome con sus ojos desparejados. El poder puro no sirve de nada sin la sabiduría para usarlo correctamente. ¿A quién le importa la sabiduría?, gruñó Bakugo desde su asiento. Solo quiero a alguien que nos enseñe a ser valientes y a tomar nombres. Me giré para mirarlo, con expresión neutral. ¿Y de qué sirve patear traseros si no sabes qué traseros necesitan patear, Bakugo? La clase contuvo la respiración, esperando la explosión. Pero Bakugo me fulminó con la mirada, con un tic en la mandíbula. Como sea, nerd. No nos detengas con tus chorradas sin don. Bakugo. La voz de Ida sonó como un látigo. Ese tipo de lenguaje y actitud son completamente inaceptables en un curso de héroes. Oye, sopla por tus tubos de escape, 4 ojos. Antes de que Ida pudiera responder, la puerta del aula se abrió de golpe. Todos nos giramos, esperando a Aizawa o a otro profesor. En cambio, nos encontramos frente a... nada. Hola. La voz de Agakure llegó desde la puerta. Perdón por llegar tarde. Me quedé atrapada ayudando a un estudiante a cargar unos libros y perdí la noción del tiempo. Ah, Agakure. Los brazos de Ida se agitaron como aspas de molino mientras se dirigía al espacio aparentemente vacío. No te preocupes. Por favor, toma asiento. Estábamos hablando de nuestras esperanzas para nuestro instructor de heroísmo. Mientras Agakure se dirigía a su escritorio, al menos, supuse que eso era lo que hacía el uniforme flotante, capté la mirada de Camille. Sonrió, articulando héroe sigiloso. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Era fácil olvidar la presencia de Agakure, que imaginé que podría ser tanto una ventaja como un desafío para ella. Entonces, ¿quién crees que será?, preguntó Kaminari, reclinándose tanto en su silla que temí que se cayera. Olmid tiene que ser el favorito, ¿verdad?
Es el héroe número 1. Que sea el mejor combatiendo villanos no significa que sea el mejor enseñando, señaló a Sui, dándose un golpecito en la barbilla con el dedo, pensativa. Ser un buen héroe y ser un buen maestro son habilidades diferentes, Ribbit. Cierto, intervino Zero. Pero, hombre, ¿te imaginas aprender del mismísimo Olmid? Sería una locura. La clase se disolvió en una charla animada, donde cada estudiante compartía sus esperanzas y teorías. Escuché, catalogando la información. Que Olmid enseñara en agua era una gran noticia, pero no pude evitar preguntarme si sería una decisión demasiado obvia. Aizawa no parecía de los que optan por lo predecible. ¿Y tú, Kamie? Pregunté, girándome hacia mi amiga. ¿Alguna predicción? Golpeó su escritorio con una uña impecablemente cuidada, pensativa. Creo que podría ser alguien inesperado. No uno de los héroes famosos de los que todo el mundo habla, sino alguien con una perspectiva única sobre el heroísmo. Quizás incluso alguien fuera del típico mundo de los héroes. Asentí, impresionado por su perspicacia. Tienes razón. Lo importante es ir más allá, ¿no? Así que tiene sentido que quieran desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre lo que debería ser un héroe. Exactamente. Los ojos de Kamie se iluminaron. Además, piensa en el marketing. Wahai, donde incluso los profesores van plus ultra. Casi se escribe sola. No pude evitar reírme. Siempre pensando en la marca, ¿eh? Lo sabes, cariño. Hay que mantener la marca. Nuestra conversación fue interrumpida por una voz retumbante que sacudió los cimientos del aula. Estoy aquí. La puerta se desprendió de sus bisagras, revelando una silueta imponente enmarcada por la luz del pasillo. Olmid, el mismísimo símbolo de la paz, se alzaba ante nosotros en toda su majestuosidad. Su característica sonrisa brillaba al entrar en la habitación, con su capa ondeando tras él. Entrando por la puerta como una persona normal. El aula se sumió en el caos. Kaminari se cayó de espaldas de la silla con un grito. Mina dejó escapar un agudo chillido de emoción. Incluso la habitual frialdad de Todoroki se quebró, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. Mierda, suspiró Bakugo, y su habitual ceño fruncido fue reemplazado por una mirada de asombro. No podía culparlos. A pesar de conocer el puesto de profesor de Olmid, verlo en persona fue algo completamente distinto. Llenó la sala con su presencia, irradiando un aura de fuerza y carisma casi palpable. Jóvenes héroes en entrenamiento. Resonó la voz de Olmid, de alguna manera incluso más fuerte que antes. Espero que estén listos para su primera clase de heroísmo. Ese sí, señor. Respondió la clase al unísono, con una mezcla de emoción y nerviosismo en sus voces. Olmid se dirigió al frente del aula, y cada paso nos hacía temblar los pies. Se giró hacia nosotros con una sonrisa increíblemente amplia. Hoy nos lanzaremos de lleno a la piscina. Pero primero, presionó un botón de un control remoto que había sacado de algún sitio, y la pared a nuestra izquierda empezó a abrirse. Tendrás que lucir como corresponde. Cuando la pared se retrajo, reveló una serie de compartimentos numerados, cada uno correspondiente al número de asiento de un estudiante. Estos son los disfraces que enviaron con sus formularios de registro de peculiaridades y los diseños que enviaron. Anunció Olmid. Cámbiense y nos vemos en la beta del campo de entrenamiento. La clase estalló en vítores y charlas animadas. La mano de Ida se elevó en el aire más rápido de lo que creía humanamente posible. Señor. ¿Dónde está exactamente el campo de entrenamiento beta? ¿Y de qué se trata el ejercicio de hoy? La risa de Olmid llenó la sala. Excelentes preguntas, joven Ida. El campo de entrenamiento beta es nuestro centro de simulación de combate urbano. En cuanto a la naturaleza del ejercicio, su sonrisa se ensantó. Tendrás que esperar y verlo. Con esa respuesta críptica, Olmid se giró y salió corriendo de la habitación. ¿Viste eso? Exclamó Kaminari, enderezándose por fin. Olmid. Enseñándonos. Esto va a ser genial. Lo sé. Sonrió Asido. No puedo creer que podamos aprender del héroe número 1. Mientras la clase se apresuraba a recuperar sus disfraces, me dirigí a mi propio compartimiento, pensando en cómo se nos ocurrió mi disfraz de héroe. 27 de marzo de 2226. Ni siquiera me escuchas, se quejó Kamie, con la cabeza apoyada en mi regazo mientras me acercaba la pantalla del teléfono a la cara por centésima vez. Mira estos diseños. Nos vendrían genial con detalles a juego. Tararé sin comprometerme, con los ojos fijos en mi tableta, donde Takeshi Hotte y Tanaka y Matsuda de Mago Keiji estaban enfrascados en su habitual y acalorado debate. Solo digo que los números no mienten. Tanaka señaló la cámara con el dedo. La tasa de resolución del Endeavor. Números. La voz de Matsuda se quebró de indignación. ¿Quieres hablar de números cuando Olmid redujo la delincuencia en un 60% sin ayuda de nadie? ¿Cuando los villanos se rinden al oír su risa? Dios mío, hizo la voz de Kamie e interrumpió el debate. ¿En serio estás viendo First Strike otra vez? Es una discusión importante sobre las estadísticas de los héroes y, qué aburrido. Se dio la vuelta, tapándome la vista con otro tablero de Pinterest. Mira, podríamos hacer una asimetría tan chula con el ribete Y. La potencia bruta del Endeavor. La voz de Tanaka surgió detrás del teléfono de Kamie. Poder puro. Poder puro. La risa de Matsuda tenía un matiz de histeria. Prefería a Stars en Stripes antes que a Endeavor cualquier día de la semana. Diablos, denme a Miruko. Al menos no incendía media ciudad cada vez que lucha. ¿Estás siendo ridículo? ¿Lo soy? ¿De verdad lo soy? Me incliné hacia un lado, intentando ver por encima del teléfono de Kamie. Resopló y dejó caer el dispositivo sobre mi cama. Eso es todo. Antes de que pudiera reaccionar, se giró y se plantó firmemente en mi regazo, impidiendo que viera la tableta. Levantó las manos y me apretó las mejillas. ¿Qué? Logré decir con los labios apretados. Se acabaron los debates de héroes hasta que veas estos diseños conmigo. Su rostro estaba a centímetros del mío, con los ojos marrones entrecerrados con fingida severidad. Es un asunto importante de mejores amigas. Intenté mantener una expresión seria, pero con la cara aplastada como un pez, era una batalla perdida. La mirada severa de Kamie se quebró primero, y se le escapó una risita al ver mi ridícula expresión. Te ves tan estúpido ahora mismo, se rió, apretándome las mejillas con más fuerza. Tú eres el que me hace quedar como estúpido, señalé, aunque salió más como tú eres quien me hace quedar como estúpido. Entonces perdió el control por completo, desplomándose contra mi pecho en un ataque de risa. No pude evitar unirme a ella, olvidando la tableta detrás de ella. Vale, dijo una vez que recuperó el aliento, recostada en su asiento, pero con las manos sobre mi cara. Pero en serio, escúchame lo del vestuario. Estoy escuchando. Todavía salió confuso. No pareces muy serio.
Pero me soltó las mejillas, aunque no hizo ningún movimiento para dejar mi regazo. Hablo completamente en serio, dije, moviendo la mandíbula dramáticamente. ¿Ves? Esta es mi cara seria. Izu. Me dio un ligero golpe en el hombro. Deja de hacerte el lindo cuando intento enojarme contigo. Arqueé una ceja. ¿Crees que soy linda? Un ligero rubor cubrió sus mejillas, pero se recuperó rápidamente. No cambies de tema. Disfraces. A juego. ¿Sí o no? Detrás de ella, oí a Matsuda soltar otra diatriba sobre la completa falta de relaciones públicas del Endeavor y su tendencia a traumatizar a los civiles mientras los salva. Tenía que admitir que tenía razón. Kami, dije, adoptando mi tono más razonable. Nuestras habilidades son completamente diferentes. Nuestros estilos de lucha serán completamente diferentes. ¿No sería más lógico tener trajes que complementen nuestras fortalezas individuales? Hizo un puchero. Pero podríamos hacer algo sutil. ¿Cómo? Quizás, un símbolo que combine o... Sus ojos se iluminaron de repente. Ah. ¿Y si hiciéramos colores contrastantes? Por ejemplo, tu color principal podría ser mi color de acento y viceversa. Abrí la boca para discutir, pero ella me puso un dedo en los labios. No, escúchame. Sería perfecto para hacer equipo. La gente nos vería juntos y diría, vaya, es el dúo dinámico. Además añadió con una sonrisa pícara, volvería locos a los medios intentando averiguar si estamos saliendo o no. ¿Eso se supone que me convencerá? Anda, ya sabes que te encanta jugar con la gente. Me dio un codazo en el pecho. El señor fingió no saber usar palillos durante 3 semanas solo para volver loco al abuelo. En realidad no lo hice. Eso fue entrenamiento. ¿Cómo estuvo ese entrenamiento? Me enseñó a tener paciencia y mejoró mi motricidad fina. Me miró fijamente un momento antes de estallar en carcajadas otra vez. Estás diciendo tonterías. El lenguaje, dije con recato. Dios mío, para. Se desplomó sobre mí otra vez, con los hombros temblando. En la tableta, Tanaka y Matsuda se pusieron a gritar sobre las estadísticas de daños a la propiedad. Rodeé la cintura de Kami con un brazo para evitar que se cayera de mi regazo mientras me estiraba para apagarla. De acuerdo, dije, reprimiendo una sonrisa al verla animarse. Enséñame tus diseños. Pero no prometo nada. Sonrió radiante, buscando su teléfono. Te van a encantar. Estaba pensando en una base negra con detalles verdes para ti, mi gorilla. La voz de Kirishima me devolvió al presente. ¿Bien eso qué? Sí, dije, tomando mi maleta. Justo detrás de ti. Mientras nos dirigíamos a los vestuarios, capté la mirada de Kami. Me guiñó un ojo y supe que ella también recordaba aquella tarde. Negué ligeramente con la cabeza, pero no pude evitar sonreír. Es hora de ver si todo ese trabajo de diseño dio sus frutos. Chapter 22. 21 Sweeting Up. Kami entró sigilosamente en el vestuario femenino, invadida por la animada charla de sus compañeras. Sus dedos recorrieron la suave superficie del estuche de su disfraz mientras se dirigía a un espacio libre entre Yaoyorozu y Asido. ¡Qué emocionante! Asido se puso de puntillas, casi sin omitir. Nuestro primer entrenamiento de héroe de verdad. En efecto. Los movimientos de Yaoyorozu eran precisos al desabrocharse el blazer. Me pregunto qué tipo de ejercicio nos tiene preparado el MIT. Probablemente algo intenso, Riddick. Asui ya se había puesto el traje y se había ajustado las gafas. No parece de los que empiezan con poca ropa. Kami dejó su maletín y observó a las demás con el rabillo del ojo mientras se quitaba la chaqueta de uniforme. La dinámica entre sus compañeras la fascinaba. Cada una aportaba su propia energía al grupo. ¿Alguien más se ha dado cuenta de cuántos de nuestros disfraces son, digamos, muy ajustados? Preguntó Arakure con un gesto expresivo. No es que me queje, pero es práctico. La voz de Yaoyorozu tenía la fuerza de quien claramente lo había pensado bien. La tela suelta puede ser un inconveniente en situaciones de combate. Lo dice la chica cuyo disfraz tiene una ventana estratégica para los senos, bromeó Asido, poniéndose su propio traje. Es necesario para mi Kirk. Debe ser bueno tener una excusa. Hirm se encorvó ligeramente, con los brazos cruzados. Aún no había empezado a cambiarse. Kami hizo una pausa mientras se desabrochaba la camisa. Era hora de un refuerzo positivo. Chica, ahora mismo estás sirviendo. Dejó que su camisa se abriera, revelando un sostén de encaje negro que dejó a varias de sus compañeras con la boca abierta. Y espera a que te pongas el disfraz. Las mejillas de Hirm se sonrojaron. No es. Hablando de servir, interrumpió Asido, subiéndose la cremallera del traje. ¿Qué te trae el té a ti, mi gorilla? El vestuario quedó en silencio. Incluso la ropa flotante de Arakure se quedó quieta. Ah, sí. Kami mantuvo la voz tranquila mientras se quitaba la falda. ¿Qué quieres decir? No te hagas la tímida. Asido lo señaló con un dedo acusador. Todos hemos visto lo unidos que son. La forma en que siempre están juntos, cómo se inclinan al hablar. Asido. El tono escandalizado de Ugaraka no ocultó del todo su evidente interés en la respuesta. De repente, un ritmo muy grave resonó a través de la pared, seguido de ovaciones masculinas desde el vestuario de los chicos. Parece que los chicos se están divirtiendo, observó Asui. No cambies de tema. Asido se plantó frente a Kami. Necesitamos detalles. Kami rió, tomándose su tiempo para ponerse el traje. La tela lisa se deslizó sobre su piel como una sombra líquida. Izu y yo solo somos amigos. Los amigos no se llaman cariñosamente, señaló Yaoyorozu, para luego inmediatamente parecer mortificado por participar en el chisme. O mirarnos el uno al otro de esa manera, añadió Arakure. ¿Cómo qué? Kami levantó una ceja, genuinamente curiosa. ¿Cómo? Los guantes de Arakure se agitaron expresivamente. Como si estuvieras teniendo una conversación entera sin palabras. Eso se llama ser mejores amigas. Kami se ajustó el escote del traje. Las chicas refunfuñaron, pero volvieron a cambiarse. Kami sorprendió a Todoroki observándola con esos ojos desparejados, con una expresión indescifrable. Le dedicó una pequeña sonrisa, que Todoroki respondió con un leve asentimiento antes de darse la vuelta. Estas botas son monísimas. La voz de Ugaraka devolvió la atención a temas más seguros. Pero espero que sean prácticas para situaciones de gravedad cero. El departamento de soporte suele saber lo que hace, dijo Hiro, empezando a cambiar por fin. Aunque todavía no estoy seguro de estos altavoces, se ven increíbles, le aseguró Kami. Muy Joanjet. ¿Crees? Hirm se animó un poco. Totalmente. Y mira cómo le queda a Kodai. Esa gorra de béisbol me da un aire urbano increíble. Los labios de Kodai se curvaron en una pequeña sonrisa. Milímetros. ¿Ves? Hasta Kodai sabe que lo está haciendo genial.
El bajo de la puerta de al lado aumentó, acompañado por lo que sonaba como si Kaminari estuviera intentando hacer estilo libre. ¿Qué hacen ahí? Hiram presionó el conector de sus auriculares contra la pared. ¿Queremos saberlo?, preguntó Yaoyorozu. Probablemente no, dijeron al unísono varias chicas. Camille terminó de ajustarse el traje, pasándose una mano por el pelo para lograr ese look despeinado perfecto. Sus ojos se reflejaron en el espejo. El traje le quedaba exactamente como estaba previsto, y los detalles esmeralda complementaban a la perfección las sombras. Vale, pero en serio, así se acercó a ella en voz baja. ¿Puedes contarme? ¿Pasa algo entre tú y mi gorilla? Camille se miró a los ojos en el espejo. ¿Por qué tanto interés? Porque sí. Asido alzó las manos. Es totalmente diferente a lo que esperábamos. Cuando oímos estudiantes sin peculiaridades, pensamos, ¿qué pensaste? El tono de Camille se enfrió un poco. Asido dio marcha atrás. No, no. Solo quiero decir, tiene una presencia increíble, ¿sabes? Como si pudiera conquistar el mundo y ganar. Y cómo maneja a Bakugo y Mineta, es increíble. Y está lleno de sorpresas. La sonrisa de Camille regresó, más suave esta vez. Eso es lo que lo hace interesante. Así que hay algo. Hay amistad. Camille se giró para mirarla. Amistad de verdad. Esa en la que confías plenamente en alguien, en la que puedes ser tú mismo sin ser juzgado. El vestuario volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sentía diferente. Contemplativo. Eso es, realmente hermoso, dijo Uraraka suavemente. Aunque eso no explica la lencería, añadió Agakure. Camille se rió. ¿Acaso una chica no puede sentirse bonita por sí misma? Claro que sí. Asido hizo una pose. Hoy todos servimos. Algunos más que otros, murmuró Hiram, tirando de su disfraz. Chica, para. Camille se acercó a ella. Te ves increíble. La chaqueta de cuero, las botas. Totalmente de rockera. Adelántate. Supongo, no lo adivines. Dilo conmigo. Estoy buenísima. No estoy diciendo eso. Entonces lo diré por ti. Hiro, qué bueno. ¿Quién está de acuerdo? Un coro de acuerdo llenó la habitación, incluso Todoroki asintió levemente. Sois todos ridículos, dijo Hiro, pero ella reprimió una sonrisa. Otra ovación estalló desde el vestuario de los chicos, seguida por lo que parecía ser Kirishima gritando mostaza. A todo volumen. Deberíamos salir pronto, dijo Yaoyorozu, mirando su teléfono. No estaría bien llegar tarde. Un segundo. Asido sacó su teléfono. Primero necesitamos una foto del equipo de chicas. Todos, entren. Se agruparon, con una mezcla de emoción y nerviosismo en sus rostros. Camille se encontró entre Hiram y Kodai, haciendo el signo de la paz mientras el teléfono de Asido brillaba. Perfecto. Asido sonrió a la pantalla. Nos vemos también. Envía eso al chat grupal, dijo Agakure mientras sus guantes ajustaban el cabello invisible. Ya estoy en ello. Camille miró su teléfono, sonriendo ante la notificación. Se veían bien, un grupo diverso de futuros héroes, cada uno con algo único. Su mirada se detuvo en su propia imagen, en cómo los acentos esmeralda de su traje hacían eco del tono del cabello de Izuku. No voy por ahí, se dijo con firmeza. Concéntrate en entrenar. ¿Listo? Preguntó Yaoyorozu, con la mano en la puerta. Nací listo. Asido golpeó el aire. Hagámoslo, Ribbit. Empujé la puerta del vestuario de chicos y ya oía el caos que reinaba allí. Kaminari había conectado su teléfono a un altavoz portátil, con el bajo retumbando mientras intentaba improvisar mientras se cambiaba. Yo, lo mejor de la a punto de brillar. Por favor, cese este comportamiento inapropiado durante la preparación del disfraz. La mano de Ida cortó el aire mientras ordenaba meticulosamente las piezas de su armadura. Vamos, Ida. Necesitamos música para animar. Kaminari sonrió, poniéndose la chaqueta sobre una camisa blanca sencilla. Este es nuestro primer entrenamiento de héroes. Ipe. El bocadillo de diálogo del manga mostraba la palabra en negrita. Me dirigí a un espacio libre y dejé mi maleta. El traje esmeralda y negro se puso con facilidad. Los paneles encajaban a la perfección. El departamento de soporte sabía lo que hacía. ¡Qué bien te ves, mi libro! Gritó Kirishima, ya vestido con su traje de héroe. Un traje sin mangas que resaltaba su peculiaridad, con hombreras con forma de engranaje y una capa deshilachada que, de alguna manera, combinaba con su pelo rojo y puntiagudo. Gracias. Me ajusté las placas blancas de la armadura, asegurándome de que me quedarán bien. Tú tampoco te ves tan mal. ¿Verdad? Súper masculino. Hizo una pose, sonriendo con esos dientes afilados. Aunque debo decir que esa chaqueta va a ser la bomba. Saqué la chaqueta bombero de mi maletín y pasé los dedos por la tela naranja rojiza. Camille había insistido en que la usara, afirmando que haría que mi disfraz fuera icónico. El parche del bol 13 en la manga reflejó la luz al ponérmela. Amigo, esos zapatos. Sero señaló mis zapatos rojo metalizado. ¿Te dejó el departamento de soporte salirte con la tuya? Tuve que defender mi postura, dije, ajustándome los cordones. Pero considerando que voy a participar mucho en combate cuerpo a cuerpo, tener un buen apoyo para el juego de pies tenía sentido. Se ven realmente magníficos, dijo Aoyama con entusiasmo, ajustándose la capa. Aunque quizás no tan deslumbrantes como yo, no hay nada tan deslumbrante como tú, hermano, le aseguró Kaminari. Tokoyami estaba de pie en un rincón. Su capa oscura lo hacía parecer un centinela sombrío. La estética es aceptable. ¿De qué demonios están hablando, extras? Gruñó Bakugo, poniéndose sus guanteletes con forma de granada. ¿A quién le importa nuestra apariencia mientras podamos luchar? La imagen es importante para los héroes, dijo Shoji en voz baja, moviendo sus múltiples brazos en perfecta sincronía mientras se vestía. Afecta cómo nos perciben los civiles. Como sea. Bakugo se puso la máscara de un tirón. Solo no te metas en mi camino durante el entrenamiento. Me vi reflejada en el espejo, contemplando el conjunto completo. El mono esmeralda y negro constituía la base, con paneles blindados que proporcionaban protección sin sacrificar la movilidad. Las sombreras y los guanteletes blancos añadían un toque táctico, mientras que el cinturón rojo, lleno de juguetes, rompía la silueta. Pero era la chaqueta bomber naranja rojiza la que lo redondeaba todo. Su corte extra grande y su cuello forrado de piel creaban una silueta distintiva. Migo libro, ¿estás listo? Gritó Kirishima desde la puerta. Su piel endurecida reflejaba la luz. Olmir te espera. Me subí la cremallera de la chaqueta y me ajusté el cuello. Estoy tan preparada como nunca.
Salimos en fila, uniéndonos a las chicas que salían del vestuario. Camille me miró y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Su traje negro con detalles esmeralda reflejaba sutilmente mi paleta de colores. Se notaba si sabías fijarte, pero no lo suficientemente obvio como para parecer planeado. El camino a Ground Beta se sentía cargado de energía. Las conversaciones se entrecruzaban mientras todos especulaban sobre lo que All Might había planeado. Me mantuve al final del grupo, observando. Analizando. 20 estudiantes, 20 estilos de lucha diferentes, 20 posibles combinaciones de habilidades. Salimos del túnel a la brillante luz del sol. Ground Beta se extendía ante nosotros. Un extenso centro de entrenamiento urbano con edificios, calles y diversos accidentes geográficos. All Might esperaba, su enorme figura proyectando una sombra impresionante. Dicen que la ropa hace a los profesionales, jóvenes héroes en formación. Su voz resonó por todo el lugar. Y debo decir que se ven impresionantes. Cambié mi peso, adoptando una postura relajada. Cualquiera que fuera la prueba que tenía planeada, estaba listo. La chaqueta se movía a la perfección conmigo, tal como estaba diseñada. Tomen esto en serio. Ahora todos son héroes en entrenamiento. Observé cómo se reunían mis compañeros. Cada disfraz contaba su propia historia sobre las aspiraciones y la personalidad de quien lo llevaba. Camille se acercó. Su traje negro reflejaba la luz de una manera que hacía brillar los detalles esmeralda. El traje se ajustaba a cada curva, y los paneles reforzados acentuaban su figura en lugar de ocultarla. Izu. Giró en el sitio, con un movimiento fluido y practicado. Salió mejor de lo esperado. El departamento de soporte realmente acertó con las especificaciones del material. Mantuve la mirada fija en su rostro, aunque noté la respiración agitada de Mineta a mis espaldas. Los detalles esmeralda quedan bien. Buena decisión la colocación. ¿Verdad? Se dio una palmadita en el cierre metálico de los hombros. Y te queda genial. La chaqueta fue, sin duda, la elección perfecta. Te ves genial, mi gorilla. Ugaraya se acercó dando saltos, con su propio traje negro y rosa resaltando su complexión atlética. El conjunto te queda genial. Gracias. Me ajusté el cuello, observando a la multitud de estudiantes que se reunía. Me llamó la atención. Casi todos los disfraces femeninos presentaban elementos ceñidos que realzaban su complexión atlética. El abdomen al descubierto de Yao Yorozu, el traje de camuflaje de Mina, el elegante diseño de Camille, incluso el traje de Ugaraka realzaba su figura. Solo Hyun, con su atuendo punk rock, y Agakure, por razones obvias, se opusieron a la tendencia. La escuela de héroes es increíble, dijo Mineta con voz entrecortada, mirando a cada niña. Un verdadero paraíso, me moví sin pensar, interponiéndome entre él y mis compañeros. ¿Te llamó la atención algo interesante, Mineta? Saltó, pero intentó recuperarse con una sonrisa pícara. Oye. Ni siquiera estaba mirando a Utsushimi. Solo estaba apreciando la vista general. Ya veo. Cambié ligeramente de postura. ¿Y crees que ese es el comportamiento apropiado para un héroe en formación? La sonrisa de Mineta se desvaneció. Solo estaba, qué asco, interrumpió Hiro, con los auriculares retorcidos de irritación. ¿En serio? ¿Tienes que ser tan asqueroso? Vamos, Camille se acercó a mí con una sonrisa penetrante. Estoy segura de que Mineta entiende que los héroes deben mostrar el debido respeto a sus colegas. ¿Verdad? La temperatura pareció bajar varios grados. Mineta tragó saliva y retrocedió. Sí, claro. Fue mi culpa. Me alegra que lo hayamos aclarado. Mantuve el contacto visual hasta que se retiró tras caminar y... Jóvenes héroes. La voz de All Might resonó por todo el campo de entrenamiento. Reúnanse. Es hora de comenzar su primera lección práctica. Mientras nos movíamos para formar un semicírculo alrededor de All Might, Camille chocó su hombro contra el mío. Mi héroe, bromeó en voz baja. Solo cuido de mi mejor amiga. Su sonrisa cómplice dejó claro que no se creía mi tono despreocupado, pero lo dejó pasar mientras All Might comenzaba a explicar el ejercicio. El entrenamiento de hoy será muy duro. Sacó una pelota pequeña de algún sitio y la levantó con gesto dramático. Trabajarán en parejas para un partido de entrenamiento de combate antipersona en interiores. En el interior, Asui inclinó la cabeza. Entrenamiento de combate. La sonrisa de Bakugo se volvió feroz. All Might asintió. En efecto. Las batallas entre villanos suelen verse al aire libre, pero estadísticamente, los villanos más atroces suelen aparecer en interiores. Piénsenlo. Tratos secretos, guaridas secretas, bases subterráneas. En esta sociedad saturada de héroes, los villanos inteligentes se esconden en las sombras. Señaló los edificios que tenía detrás. Se dividirán en equipos de villanos y héroes, 2 contra 2. Los villanos custodiarán un arma nuclear que pretenden desplegar, mientras que los héroes deberán detenerlos antes de que se acabe el tiempo. ¿No es esto un poco avanzado? Yao Yorozu levantó la mano. Aprender con la experiencia es la mejor opción. All Might posó. Sin embargo, la clave para triunfar en este desafío no será solo derrotar a tus oponentes, debes asumir los roles que te asignan. Piensa como un héroe, piensa como un villano. Deja fluir tu creatividad. Sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa. Interpretar mientras poníamos a prueba nuestras habilidades de combate era una forma ingeniosa de hacernos pensar más allá de la simple lucha. Pero primero, tenemos que decidir los equipos. All Might sacó una caja marcada como lotes. Sorteo. ¿Es esa realmente la mejor manera? Y Ida cortó el aire con preocupación. Piénsalo, dije, llamando la atención. Los profesionales a menudo tienen que colaborar con héroes de otras agencias en situaciones de crisis. Aprender a trabajar con socios aleatorios fomenta la adaptabilidad. Ah, como era de esperar, mi gorilla. Siempre pensando en el futuro. All Might me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Ahora, a dibujar nuestros equipos. 1 a 1, lo echamos a suertes. Saqué una bola marcada con la letra A. Equipo A, anunció Yao Yorozu, levantando su pelota correspondiente. Parece que somos compañeros, mi gorilla. Sonreí. Espero trabajar contigo. Una vez formados todos los equipos, All Might realizó otro sorteo para determinar el primer enfrentamiento. El equipo A, héroes, contra el equipo D, villanos. Miré a nuestros oponentes, Bakugo e Ida. La sonrisa de Bakugo se profundizó al cruzar nuestras miradas. El equipo villano tiene 5 minutos para prepararse. Anunció All Might. Todos, síganme a la sala de monitoreo. Chapter 23. 22 de QVS Katchan primero. Katsuki caminaba de un lado a otro por la sala de bombas, con las manos crujiendo con pequeñas explosiones. Las paredes metálicas del cuarto piso amplificaban cada paso, cada chasquido de su don. Quizás deberíamos desarrollar una estrategia, comenzó Ida. Cállate.
Katsuki se detuvo en la ventana, mirando su reflejo en el cristal mugriento. Su mente se desvió hacia aquel día en el jardín de niños, cuando todo cambió. Pop, 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 pequeñas explosiones danzaron en sus palmas mientras sus compañeros se reunían alrededor de su escritorio, con los ojos abiertos de asombro y las voces alzadas de emoción. Increíble, Bakugo. Su maestro se había arrodillado a su lado, radiante. Eso se va a convertir en una peculiaridad increíble. Un poder perfecto para un futuro héroe, asintió otro profesor sabiamente. El orgullo le invadió el pecho. Claro que era increíble. Él era increíble. Después de la escuela, caminando por el bosque, Izuku lo seguía como siempre. Eres genial, Kacchan. Yo también estoy deseando conseguir mi don. Como sea. Le sonrió por encima del hombro a su mejor amigo. No importa cuánto poder consigas, nunca me vencerás. Pero Izuku nunca tuvo un don. Y de alguna manera, una explosión más grande estalló en su palma, quemando el cristal de la ventana. Bakugo, la mano de Ida se posó en su hombro. Necesitamos un plan de ataque. Oye, 4 ojos. Katsuki ignoró el contacto. ¿Quién crees que es más fuerte, yo o ese maldito Deku? Y Ida se ajustó las gafas. La armadura crujió. Deku. Si te refieres a Midoriya, no puedo asegurarlo. Sin embargo, he presenciado sus habilidades de combate. Aún no he visto a otro estudiante con su nivel de fuerza. TCH. La confesión quemó como un ácido. Desde aquel incidente con el villano de lodo, Deku había cambiado. Atrás quedó el chico débil y sin peculiaridades que lo seguía a todas partes. En su lugar había alguien diferente. Alguien que lo miraba a los ojos sin pestañear. Alguien que se defendía. Ese maldito guijarro se cree una roca. Los guanteletes de Katsuki tintinearon al apretar los puños. Es hora de recordarle cuál es su lugar. Debo oponerme a esa mentalidad. Los brazos de Ida cortaron el aire. Como futuros héroes, deberíamos. Ahórratelo. Katsuki se dirigió a la puerta de la escalera. No necesito que me des más sermones sobre ser un héroe. Ese don nadie sin peculiaridad pasó años menospreciándome con su patético sueño de convertirse en héroe. Y ahora todos se comportan como si fuera el mejor solo porque aprendió movimientos ingeniosos. Su palma chispeó contra el marco de la puerta. Todavía no tiene ningún don. Sigue siendo nada. Y voy a demostrarlo. Bakugo, este ejercicio requiere trabajo en equipo, entonces quédate aquí y cuida la bomba como un buen extra. La sonrisa de Katsuki se ensanchó con fuerza y crueldad. Tengo una cuenta pendiente. Nos ordenaron explícitamente que trabajáramos juntos. Como tu compañero de equipo, no puedo permitir. La puerta se cerró de golpe tras él, interrumpiendo las protestas de Ida. Katsuki bajó las escaleras, entre explosiones crepitantes. Su mente se llenó de recuerdos. Años de Deku observándolo, analizándolo, escribiendo sobre él en esos cuadernos espeluznantes. Siempre actuando como si comprendiera a Katsuki. Como si fueran iguales. No te menosprecio, Kacchan. Te admiro. Por eso quiero estar a tu lado. Mentira. La palabra resonó en la escalera. Mirándolo. Entonces, ¿por qué esos ojos verdes siempre parecían ver a través de él? Porque ese maldito nerd actuaba como si supiera algo que Katsuki no. Llegó al rellano del segundo piso. En algún lugar del edificio, Deku venía a por él. Bien. Era hora de mostrarles a todos lo que sucedía cuando un don nadie sin don intentaba hacerse el héroe. Sus guanteletes le pesaban en los brazos. Cargados con el sudor acumulado, listos para desatar la devastación. Acabaría con esa máscara de calma que Deku usaba últimamente. Revelaría al niño débil y tembloroso que se escondía debajo. Demostraría de una vez por todas quién era superior. Vamos, Deku, la voz de Katsuki era apenas un susurro, perdida bajo el constante pop 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 de su don. Muéstrame lo que crees que has aprendido. Me quedé fuera del edificio de entrenamiento, estudiando la fachada mientras Yaoyorozu sacaba los planos que había creado. Mis ojos se posaron en su traje griega. Dios mío. El departamento de apoyo no se había contenido. Ese atuendo dejaba poco espacio a la imaginación, aunque se comportaba con una dignidad tan natural que parecía más regia que reveladora. Concéntrate, Izuku. El edificio tiene múltiples puntos de acceso, dijo Yaoyorozu, trazando rutas con el dedo. Aunque, dada la escasez de tiempo, deberíamos priorizar la eficiencia. De acuerdo. Giré los hombros, sintiendo cómo la chaqueta se acomodaba. ¿Qué opinas de nuestros oponentes? Probablemente Ida se quede con el arma. Su sentido del deber lo convertiría en un guardia ideal. Levantó la vista. Bakugo, sin embargo, vendrá directo a por mí. Suena seguro. La miré a los ojos. Tenemos historia. Él tiene algo que demostrar. Ya veo. Me observó con sus ojos penetrantes. Entonces quizás podríamos usar eso a nuestro favor. Si es probable que te ataque directamente, eso me deja libre para localizar y asegurar el arma mientras tú lo mantienes ocupado. Bien pensado. Aunque la velocidad de Ida podría ser problemática en un duelo 1 contra 1. Cierto. Se tocó la barbilla. Podría crear arrojos o trampas adhesivas para limitar su movilidad. Combinadas con granadas de humo para cubrirse. Inteligente. El espacio reducido amplificaría su efectividad. Tracé posibles rutas en su plano. Si tomas este conducto de mantenimiento, podrías evitar la mayoría de los pisos. Llamaré la atención de Bakugo hacia el lado opuesto. Una buena estrategia hizo una pausa. Aunque te pone en un riesgo considerable. Puedo manejar a Bakugo. Incluso con esos guanteletes, los objetos de apoyo que almacenan energía son peligrosos, Midoriya. Deberíamos derrotar a Bakugo juntos. Esto es lo que pienso y su plan era realmente brillante. Aprovechar nuestras fortalezas, minimizar el riesgo, asegurar la victoria con tácticas superiores. La jugada inteligente. La jugada heroica. Lo siento, Yaoyorozu. Esto es impresionante, dije. Tienes una mente estratégica excelente. Gracias. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Aunque espero que tengamos cuidado. Bakugo parece volátil. Esa es una palabra para describirlo. Me ajusté los guanteletes. ¿Listo? Ella asintió, creando un gancho y una cuerda con su brazo. Recuerda, nuestro objetivo principal es el arma. No dejes que tus sentimientos personales comprometan la misión. Demasiado tarde para eso. Comiencen. La voz de All Might resonó por los altavoces. Yaoyorozu se dirigió hacia su entrada, pero la sujeté del brazo. Cambio de planes. Cuando oigas la explosión, ve directo al cuarto piso. No te detengas por nada. ¿Qué? Pero nuestra estrategia, confía en mí. Le solté el brazo, caminando ya hacia la entrada principal. A veces, el mejor plan es hacer que tu oponente juegue a tu favor en lugar del suyo. Midoriya. En algún lugar arriba, Bakugo esperaba.
Toda esa rabia, todo ese orgullo, toda esa necesidad desesperada de demostrar su superioridad. Es hora de darle a la clase un verdadero espectáculo. El pasillo se extendía ante mí, tenuemente iluminado y resonante. Respiré hondo, concentrándome, y luego di un golpe seco con el pie. El sonido reverberó por el pasillo vacío. Mi gorilla. El susurro de Yaoyorozu contenía una mezcla de confusión y frustración. ¿Qué haces? Esto no es un duelo. Debemos ceñirnos al plan. Me giré y encontré su mirada preocupada. A veces los planes cambian. Otro pisotón, esta vez más fuerte. Confía en mí, Yaoyorozu. Sé lo que estoy. Un leve roce de goma sobre el azulejo me llamó la atención. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo, girando y abrazando a Yaoyorozu. Acerqué su cabeza a mi pecho, protegiéndola lo mejor que pude. Te encontré, maldito nerd. La explosión sacudió el pasillo, y el calor me abrazó la espalda incluso a través de la chaqueta. Polvo y escombros llovieron a nuestro alrededor. ¿Estás bien? Pregunté, soltando a Yaoyorozu. Ella asintió con los ojos abiertos. Sí, pero, vete. La empujé suavemente hacia las escaleras. Sigue con el nuevo plan. Yaoyorozu dudó un momento, asintió y echó a correr. Me giré para mirar a Bakugo, que estaba al final del pasillo, con las palmas humeantes. Siempre haciéndote la héroe, Deku. La mueca de Bakugo me resultaba demasiado familiar. Proteger a los extras no te salvará. Me crují el cuello y adopté una postura de combate. ¿Sabes, Kacchan? Para alguien tan obsesionado con ser el número uno, pierdes mucho tiempo conmigo. Bakugo entrecerró los ojos. ¿Ahora te crees la bomba? Te mostraré lo que un don de verdad puede hacer. Se lanzó hacia adelante, con explosiones que lo impulsaron a una velocidad vertiginosa. Lo esquivé en el último segundo, sintiendo el calor de su explosión al pasar disparado. Demasiado lento, me burlé, girándome para encararlo. Con todo ese poder, ¿y aún no puedes tocarme? Bakugo gruñó, girando en el aire. No te hagas el chulo, cabrón sin don. Volvió a atacarme, esta vez con una finta a la izquierda antes de golpear con la derecha. Le agarré la muñeca y aproveché el impulso para estrellarlo contra la pared. El impacto dejó una abolladura considerable en el panel metálico. ¿Sabes, Kacchan? Dije, bailando para alejarme. Durante años te admiré. Pensé que eras la persona más fuerte que conocía. Cállate. La voz de Bakugo rebosaba furia. Desató una lluvia de explosiones, llenando el pasillo de humo y escombros. Me abrí paso entre las explosiones, acortando la distancia entre nosotros. Pero ahora te veo como realmente eres. Mi puño impactó en su plexo solar, dejándolo sin aire. Bakugo se tambaleó hacia atrás, jadeando. Solo eres un abusón con una peculiaridad llamativa, continué, aprovechando mi ventaja. ¿Y para qué usas todo ese talento? ¿Para sentirte importante menospreciando a los demás? Los ojos de Bakugo brillaron de rabia. Rugió, levantando ambas manos para desatar una explosión masiva. La fuerza me hizo volar por el pasillo, estrellándome contra una puerta y entrando en un aula vacía. Me puse de pie, ignorando el dolor intenso que me ardía en el pecho y los brazos. Mi chaqueta estaba chamuscada y de la tela salían volutas de humo. No sabes nada. Bakugo cruzó la puerta con paso majestuoso, con las palmas crujiendo por la energía apenas contenida. No eres más que una piedra en mi camino. Un Deku inútil que debería haberse rendido hace años. Me reí, un sonido áspero incluso para mí. ¿Te das por vencido? Como cuando ese villano te atacó. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, un destello de algo, miedo, vergüenza. Cruzó su rostro antes de que la ira regresara con toda su fuerza. ¿Crees que me salvaste ese día? Gruñó. No necesitaba tu ayuda entonces, y desde luego que no la necesito ahora. Se abalanzó hacia adelante con las manos extendidas. Me agaché para esquivarlo, clavándole el hombro en el abdomen y levantándolo. El impulso nos impulsó a ambos por los aires, estrellándonos contra una fila de escritorios. Nos forcejeamos en el suelo, intercambiando golpes. La peculiaridad de Bakugo le daba ventaja en potencia bruta, pero mi entrenamiento con Bang había perfeccionado mi técnica al máximo. Por cada golpe explosivo que él conectaba, yo contraatacaba con golpes precisos en los puntos vulnerables. Acéptalo, Kacchan, gruñí, bloqueando un golpe descontrolado. Ya no eres el pez gordo. Apenas eres un pez pequeño en el estanque del agua. Te mataré. Aulló Bakugo, y sus explosiones se volvieron más erráticas. La habitación se llenó de humo y del acre olor a nitroglicerina. Usé la cubierta para maniobrar detrás de él, rodeándolo con los brazos por la cintura. Con un empujón, ejecuté un suplex alemán perfecto, estrellando los hombros de Bakugo contra el suelo de concreto. El impacto lo aturdió lo suficiente como para que pudiera alejarme a toda prisa, poniendo algo de distancia entre nosotros. Respiraba entrecortadamente, con el sudor y la sangre escociéndome los ojos. Bakugo se puso de rodillas, tosiendo. Un fino hilo de sangre le corría por la comisura de la boca. ¿Es esto lo que querías, Kacchan? Pregunté en voz baja y firme. ¿Demostrar que eres mejor que yo? Adelante, entonces. Muéstrame lo que tienes. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de odio. ¿Crees que esto ha terminado? Apenas estoy empezando. Se puso de pie tambaleándose, con el brazo derecho en alto. El guantelete en su muñeca parpadeó en rojo, y un agudo gemido llenó el aire. Siempre has sido un maldito acosador, espetó Bakugo. Esos cuadernos espeluznantes, anotando cada pequeño detalle sobre las peculiaridades de todos. ¿Crees que no me di cuenta de que me observabas todos estos años? Tomando nota sobre la composición de mi sudor, mi radio explosivo, mis patrones de combate. Cambié el peso de postura, con los músculos tensos. Solo intento aprender del mejor, Kacchan. ¿Aprender? Su risa fue aguda y áspera. No, me estabas estudiando. Como una rata de laboratorio. ¿Y ahora crees que puedes usar todo ese análisis en mi contra? El gemido del guantelete se hizo más agudo, más insistente. Mis ojos se clavaron en el alfiler cerca de su pulgar. ¿Quieres saber qué hacen, Ned? Ya que te encanta el análisis de peculiaridades, ¿verdad? La sonrisa de Bakugo se ensanchó, frenética. Almacenan mi sudor. Lo comprimen. ¿Y cuando tiro de este alfiler? Joven Bakugo. Resonó la voz de Olmir por los altavoces, urgente. No actives ese objeto de apoyo. A esa distancia, ¿vas a matarlo? Bakugo soltó otra carcajada. No. El maldito nerd me ha estado observando durante años, ¿verdad? Sabe exactamente lo que viene. Seguro que ya calculaste el radio de la explosión, ¿verdad, Deku? Me encogí de hombros. Con un defecto de 3 metros. Equivalente aproximado a 10 de tus explosiones estándar comprimidas en una sola. Diseñado para usarse a distancia, no en espacios cerrados. ¿Ves? Maldito acosador. Su pulgar rozó el alfiler.
Pero todo ese análisis no te servirá para esquivar a quemarropa. Joven Bakugo, alto. Lo matarás. Estará bien. Rugió Bakugo. ¿Sigues intentando demostrar que eres mejor que el chico sin peculiaridad? Chasqueé la lengua. Vaya, tu ego debe ser más frágil de lo que pensaba. Cállate. Las venas de su cuello se marcaban, latiendo. No sabes nada de mí. Sé que tienes miedo. Mi voz atravesó su ira como una cuchilla. Te da miedo que tal vez las peculiaridades no lo sean todo. Que tal vez todo ese talento natural del que estás tan orgulloso no te haga especial. Pero, morir. El pasador se desprendió con un ruido metálico. Chapter 24. 23 de QVS Caption segundo. Hola, mis increíbles lectores. Espero que hayan tenido un maravilloso día de San Valentín con esa persona especial en sus vidas. Se sonroja mientras juguetea con la manga. El mío fue absolutamente perfecto. ¿Quién diría que mi hombre cocinaba así? Aunque probablemente no debería presumir demasiado, sobre todo porque algunos de ustedes aún se están recuperando de un coma inducido por el chocolate. Pero lo más importante, rebota de emoción en la sida. Lo lograste de nuevo. 2800 piedras de poder. Se agarra el pecho con fuerza. Mi corazón no puede soportar este nivel de apoyo. Sé que probablemente suene como un disco rayado a estas alturas, agradeciéndoles constantemente, pero nunca quiero dar esto por sentado. Cada una de esas piedras representa a alguien que se toma el tiempo de apreciar esta historia que estamos creando juntos. Se endereza, intentando parecer profesional, pero fracasa estrepitosamente porque la emoción se apodera de él. Como prometí, el capítulo extra ya está en marcha. Mira nerviosamente la montaña de tazas de café vacías. Puede que me haya dejado llevar un poco, pero se merecen lo mejor de mí. Aunque mi editor me mira con esa misma cara cuando menciono ampliar ciertas escenas, tose con torpeza. Se levanta la capucha Stitch para mayor comodidad. Lo digo en serio cuando digo que tengo los mejores lectores del mundo. Hacen que valga la pena trasnochar. Incluso cuando me enfrento a una situación particularmente difícil, saber que están esperando a ver qué pasa me motiva. Ahora, si me disculpan, señalo el manuscrito cubierto de tinta roja. Tengo un capítulo extra que pulir. Sigan siendo increíbles y recuerden, Plus Ultra. Saluda con entusiasmo antes de volver a sumergirse en el trabajo. Olmid observaba la hilera de monitores con creciente preocupación, su musculoso cuerpo ocupaba toda su sida. A su alrededor, los estudiantes de la clase 1 llenaban la sala de observación y su animada charla llenaba el sótano mientras observaban el primer ejercicio práctico de sus compañeros. Esto va a ser intenso. Kaminari se puso de puntillas, rebosando energía. Bakugo contra Midoriya. Menuda revancha. En efecto. La voz profunda de Tokoyami llegó desde su rincón sombrío. Su rivalidad es profunda, como la oscuridad y la luz eternamente opuestas. Los dedos de Olmid se apretaron sobre su rodilla mientras observaba a Bakugo pasearse por la sala de bombas, con pequeñas explosiones danzando en sus palmas. La furia del chico era palpable incluso a través de la señal de seguridad. Oye, Utsushimi gritó ácido, volviéndose hacia la chica rubia que estaba más cerca de la pantalla principal. Conoces bastante bien a Midoriya, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene contra alguien como Bakugo? La mirada de Kami no se apartó del monitor que mostraba a Izuku y Daojorozu planeando afuera. Izu lo tiene todo bajo control. Sin límite. Pero no tiene don, señaló Mineta, encogiéndose un poco al ver que varios compañeros lo fulminaban con la mirada. O sea, las explosiones de Bakugo son superpoderosas, la fuerza no lo es todo en una pelea, dijo Todoroki en voz baja, con sus ojos heterocromáticos fijos en las pantallas. La técnica y la estrategia pueden superar la fuerza bruta. Olmid sintió levemente, recordando sus inicios. Antes de que One for All se hubiera asentado por completo en su cuerpo, antes de que aprendiera a canalizar adecuadamente su inmenso poder. En aquel entonces, la técnica y la sincronización lo eran todo. En la pantalla, Bakugo se alejó furioso de ira, dirigiéndose a las escaleras. Olmid frunció aún más el ceño. De acuerdo, pero, objetivamente hablando, insistió Kaminari, ¿quién creemos que tiene la ventaja? El equipo de héroes se reduce básicamente a Yaoyorozu, ya que Midoriya, desde Midoriya que... Interrumpió Hirom, con los auriculares temblando de irritación. ¿Conseguiste la mejor puntuación en el examen de admisión? ¿Acabaste con un 0 mientras rescatabas a Uraraka? No, solo querías decir que no tiene peculiaridades. La voz de Kami tenía un filo tan afilado que cortaba el acero. Como si eso, de alguna manera, lo hiciera menos capaz. La sala quedó en silencio mientras observaban a Izuku y Daojorozu discutiendo estrategia. Su tranquila confianza era evidente incluso a través de la imagen granulada. El joven Midoriya ha demostrado ser más que capaz, dijo Toshinori, atrayendo la atención de todos. No cometan el error de subestimarlo solo porque les falta un don. Cometí ese error una vez, pensó con tristeza, recordando aquel día en la azotea. Le dije que renunciara a su sueño. Y ahora, comiencen. Gritó por el micrófono y su voz resonó por los altavoces del edificio. Los estudiantes se acercaron a los monitores mientras Izuku sujetaba el brazo de Yaoyorozu, alterando sus planes cuidadosamente trazados. Toshinori se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué estaba planeando el chico? La respuesta llegó momentos después, cuando Bakugo salió de su escondite y desató una enorme explosión por el pasillo. Varios estudiantes quedaron boquiabiertos al ver que Izuku protegía a Yaoyorozu con su propio cuerpo. ¡Caramba! Gritó Kaminari. ¿Está bien? Pero mira esos movimientos, dijo Kirishima con admiración mientras Izuku esquivaba los ataques posteriores de Bakugo. Super varonil. Olmid observaba atentamente el enfrentamiento entre los dos chicos, intercambiando golpes y palabras mordaces. El estilo de lucha de Izuku era fascinante. Una fluida combinación de redirecciones y golpes precisos que denotaba un entrenamiento intensivo. Más aún, su guerra psicológica era magistral, con cada provocación cuidadosamente elaborada para desequilibrar el estado emocional de Bakugo. Está en la cabeza de Bakugo, observó Todoroki. Usando su ira contra él. Una estrategia inteligente coincidió a Sui. Riddick. La pelea se extendió a un aula, y los pupitres se dispersaron mientras los dos combatientes forcejeaban. Olmid se encontró analizando la técnica de Izuku con creciente aprecio. El chico se movía como un luchador veterano, con cada acción precisa y decidida. No era un aficionado lanzando puñetazos salvajes. Era alguien que se había dedicado a dominar el arte del combate. Maldición, silbó Zero mientras Izuku ejecutaba un suplex alemán perfecto. ¿Dónde aprendió a pelear así? Clases de defensa personal, tal vez. Sugirió Arakure. Eso va mucho más allá de la defensa personal, dijo Fukirashi. Esas son técnicas de nivel profesional.
La preocupación de Olmid aumentó cuando Bakugo levantó su guantelete, el cual emitió un gemido ominoso. El rostro del chico se contorsionó de rabia y su control se desvaneció peligrosamente. Esos guanteletes almacenan su sudor explosivo. A esa distancia, joven Bakugo, gritó Olmid con urgencia por el micrófono. No actives ese objeto de apoyo. A esa distancia, pasa. Su advertencia fue ignorada, pues el pulgar de Bakugo rozó el alfiler. Los estudiantes observaron con horror y fascinación cómo Izuku analizaba con calma las capacidades del arma, aparentemente imperturbable ante el peligro inminente. Lo va a matar. Chilló Mineta. Los nudillos de Kami estaban blancos donde agarraba el borde de la consola. Joven Bakugo, alto. La voz de Toshinori se quebró de miedo genuino. Lo matarás. Pero Bakugo estaba fuera de control. Su furia ahogaba cualquier intento de intervención. La mano de Toshinori se cernía sobre el botón de apagado de emergencia mientras Izuku seguía azuzando las inseguridades de Bakugo con precisión quirúrgica. Morir. El pasador se desprendió con un ruido metálico. El corazón de Olmid se detuvo mientras el tiempo parecía ralentizarse, los monitores capturaban cada detalle del momento con una claridad aterradora. La sonrisa frenética de Bakugo, la luz artificial que se reflejaba en su guantelete, la mirada firme de Izuku mientras se enfrentaba a lo que bien podría ser un golpe mortal. Debería detener esto, pensó Olmid desesperadamente. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo dejar que otro estudiante muera bajo mi cuidado. No puedo, pero su mano permaneció inmóvil sobre el botón, con la mente acelerada. ¿Qué mensaje transmitiría si intervenía ahora? ¿Qué lección aprenderían estos futuros héroes si intervenía para salvar a alguien que había elegido voluntariamente enfrentarse a este desafío? Más importante aún, ¿qué creía realmente sobre las capacidades del joven Midoriya? La pregunta lo impactó profundamente. Ahí estaba, dudando una vez más del chico Shinton que le había demostrado constantemente lo contrario. El mismo chico que había logrado la puntuación más alta en la historia del agua sin ningún don. El chico que se movía como un guerrero experimentado y luchaba con la confianza de quien sabía exactamente de lo que era capaz. A su alrededor, los estudiantes contenían la respiración. La sala de observación permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido de los aparatos electrónicos. En la pantalla, el mundo pendía del filo de la navaja, a la espera de ver qué ocurriría cuando una fuerza imparable chocara con un objeto inamovible. Vamos, joven Midoriya. El tiempo se ralentizó mientras veía como el alfiler caía de los dedos de Bakugo. 3 metros. Ese era el radio letal que había mencionado. Incluso con mis habilidades físicas mejoradas, esquivar completamente a esa distancia sería casi imposible. Las paredes del aula limitaban mis opciones de evasión. Tuve quizás medio segundo para tomar una decisión. Opción 1. Intentar acortar la distancia. Su guantelete necesitaba una distancia mínima de seguridad para dispersar correctamente la explosión comprimida. Si pudiera entrar en ese radio, no. El tiempo estaría desfasado por milisegundos. Opción 2. Resguardarse detrás de los escritorios. El metal y la madera podrían dispersar parte de la fuerza, pero el espacio reducido amplificaría el daño por conmoción. Opción 3. Recordé mi entrenamiento con Van. Habíamos pasado horas discutiendo técnicas defensivas, maneras de minimizar el daño cuando la evasión era imposible. El cuerpo es como el agua, dijo, mostrando una postura peculiar. Puede fluir alrededor de la fuerza, dispersarla, redirigirla. Pero a veces debes convertirte en la roca que rompe la ola. El gemido del guante de Kacchan alcanzó su punto máximo. Crucé los brazos frente a la cara, inclinando el cuerpo para presentar el objetivo más pequeño posible. Con los pies separados a la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas para absorber el impacto. Tal como me enseñaban. El mundo se volvió naranja y blanco. El calor y la presión me golpearon como un tren de carga. Mi chaqueta se desgarró bajo el ataque mientras me levantaban del suelo. Mantén la forma. Súbete a la ola. El muro trasero se abalanzó sobre mí. Un dolor intenso me recorrió el cuerpo al chocar contra el hormigón. Algo se quebró, probablemente las costillas. El impacto me dejó sin aire en jareo húmedo. ¿Qué te parece ese análisis, maldito nerd? La voz de Kacchan se oyó entre el humo y el polvo. Apuesto a que no calculaste que te volarían el culo en pedazos. Me incorporé, ignorando el dolor punzante en el pecho. Tenía los brazos llenos de quemaduras y cortes. La sangre goteaba sin parar por encima del ojo derecho. ¿Sabes qué es gracioso, Kacchan? Mi voz salió áspera, con sabor a cobre. Con todo ese poder, y aún así no puedes derrotarme. ¿Qué coño dijiste? El humo seguía siendo denso. Perfecto. Me agaché, recordando otra lección de Van. El paso rápido no se trata de velocidad, explicó, demostrando la técnica. Se trata de economía de movimiento. Elimina el desperdicio de movimientos. Sé eficiente. Sé inevitable. Habíamos practicado durante semanas. Cientos de repeticiones hasta que el movimiento se volvió instintivo. Hasta que pude cruzar 10 metros antes de que un oponente pudiera parpadear. El precio es alto, advirtió Van. Consume la resistencia como un reguero de pólvora. Úsalo solo cuando necesites acabar con algo. Rápido. Reuní las fuerzas que me quedaban, comprimiéndolas como un resorte. A través del humo pude distinguir la silueta de Kacchan mientras hablaba sobre su equipo de apoyo. Sea eficiente. Mi cuerpo se desenrolló. El mundo se volvió borroso. Se vuelve inevitable. Mi mano encontró su rostro antes de que pudiera reaccionar. Mis dedos se extendieron sobre su rostro, el pulgar y el meñique enganchados tras su mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Empujé hacia adelante y hacia abajo, usando su propia altura en su contra. La parte posterior de su cabeza golpeó el concreto con un crujido satisfactorio. Su cuerpo quedó inerte. Me quedé de pie, tambaleándome ligeramente. El paso relámpago había agotado la poca energía que me quedaba. Mi visión se nublaba. Midoriya. Midoriya, ¿estás bien? La voz de Yaoyorozu resonó en mi auricular, con un tono de urgencia. Bien. Ejercicio de entrenamiento. Mis costillas protestaron al enderezarme. Aún respirando, aunque creo que mi chaqueta está pidiendo el divorcio. No es momento para bromas. Esa explosión. Definitivamente fue una exageración. Me arrodillé junto al cuerpo inconsciente de Bakugo, sacando la cinta de captura de mi cinturón. No te preocupes, le cobraré los daños luego. La cinta se enrollaba firmemente alrededor de sus muñecas. Se despertaba con un dolor de cabeza igual al mío, pero sin daños permanentes. Probablemente merecía algo peor por esa proeza con el guantelete. La voz de All Might resonó por los altavoces. El villano Bakugo ha sido capturado. Tengo la bomba en la mira, informó Yaoyorozu.
Quinto piso, no cuarto como pensábamos. Amplio espacio abierto, cobertura mínima. Y ha fortificado la entrada con escombros. Mi dron sigue su patrón de patrullaje. Me toqué la sien. Mis dedos quedaron pegajosos de sangre. La habitación se inclinó ligeramente antes de asentarse. Hora. Quedan 6 minutos y 12 segundos. Mi traje estaba hecho jirones, los paneles blindados agrietados y chamuscados. La chaqueta bomber, mi parte favorita del diseño, estaba inservible. El traje estaba completamente arruinado. ¿Cómo está nuestra posición? 2 rutas a la sala de bombas. La escalera principal está bloqueada. Las escaleras de servicio del lado este están despejadas, pero expuestas. La velocidad de ida le permite cubrir ambas. Empecé a moverme, midiendo cada paso con cuidado. El paso relámpago había agotado mis reservas más de lo que me gustaría admitir. ¿Hay alguna posibilidad de que ese dron me distraiga? ¿Ya estás tomando algo? La sonrisa en su voz se escuchó por el comunicador. Tal vez. ¿Qué recursos te quedan? 3 granadas de humo, 2 granadas aturdidoras, unos 9 metros de cable de acero y suficientes lípidos para una gran creación o varias más pequeñas. Llegué a la escalera, apoyándome en la pared más de lo que le admitiría a nadie. Sigue con el dron, Ida. Voy hacia arriba. ¿Y Yaoyorozu? Sí. Perdón por haberme portado como un idiota antes. Está bien, mi gorilla, lo entiendo. Aunque la próxima vez, quizás me avises con más de 3 segundos de anticipación antes de cambiar de plan. ¿Y dónde está la diversión en eso? Su risa se convirtió en estática mientras subía. 4 tramos de escaleras. Sin problema. Solo pon un pie delante del otro. El mundo solo giró un poco. Chapter 25, 24 Betsy de Manners. La escalera se balanceaba bajo mis pies mientras subía. La sangre goteaba sin parar sobre los escalones de hormigón, marcando mi progreso como un macabro rastro de migas de pan. 4 tramos nunca me habían parecido tan largos. Encontré a Yaoyorozu agachada tras un pilar en el rellano del 5.º piso. La tableta de control de su dron proyectaba una luz azul sobre su rostro. Levantó la vista al verme acercarme y luego se quedó atónita, algo que habría sido cómico en otras circunstancias. Mi gorilla. La tableta cayó al suelo con un ruido metálico. Dijiste que estabas bien. Estoy bien. Mi intento de sonreír tranquilizadoramente me hizo sentir algo en carne viva. Solo un pequeño daño superficial. Superficie, me agarró del brazo y me condujo hacia la pared. Siéntate. Ahora. No tenemos tiempo tenemos exactamente 5 minutos y 28 segundos. Su voz tenía ese tono de acero que había notado durante nuestra sesión de planificación. Y está sangrando por al menos 3 partes diferentes. Me deslicé por la pared, con las piernas agradecidas por el respiro. La posición de Ida. Sigo patrullando. Se arrodilló a mi lado, con las manos ya brillantes mientras preparaba vendas y antiséptico. Un circuito de 2 minutos entre la entrada principal y la puerta de servicio. Y no intentes cambiar de tema. El antiséptico me escocía al limpiarme el corte sobre el ojo. Mis costillas protestaban con cada respiración, aunque el dolor ya se sentía distante. Casi académico. Estas quemaduras, trabajó con rapidez, envolviéndome los antebrazos con una eficacia experta. ¿Qué había en esa explosión? Compuesto a base de nitroglicerina. La peculiaridad de Katchan le permite secretarlo por las palmas. Flexioné los dedos, probando las vendas. Los guanteletes lo almacenan y comprimen. ¿Y usted sabía esto antes de dejarle disparar? Tuve una muy buena idea. Sus manos se quedaron quietas. Eso fue increíblemente imprudente. Estaba calculado. La palabra que buscas es estúpida. Creo más vendas. Tu camisa está hecha jirones. Necesito revisarte las costillas. Empecé a protestar, pero la mirada que me dirigió podría haber congelado el mismísimo infierno. Los restos de mi disfraz se desprendieron con un sonido húmedo en el que intenté no pensar. La brusca inhalación de Yaoyorozu decía mucho sobre el estado de mi torso. Los moretones ya debían ser espectaculares. 3 costillas rotas, mínimo. Sus dedos palparon suavemente. Posiblemente una fractura fina en la cuarta. Necesitas a Recovery Girl. Después de que ganemos. Si ganamos, apenas podrás mantenerte en pie. Entonces no me quedaré de pie. La agarré de la muñeca mientras buscaba más provisiones. Yaoyorozu. Nos quedan 4 minutos. ¿Cuál es tu plan? Dudó, con claras ganas de seguir discutiendo. Pero había algo calculador en su mirada mientras me observaba, sopesando opciones, barajando escenarios. No vas a dar marcha atrás, ¿verdad? Ni hablar. Le solté la muñeca. Pero prometo seguir tu ejemplo. Nada de improvisar esta vez. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿En serio? El gran estratega Midoriya, siguiendo el plan de alguien más. Considéralo una disculpa por lo de antes. Me moví, buscando una postura que no me hiciera rechinar las costillas. Además, tus estrategias son sólidas. Debí haberte escuchado desde el principio. Se limpió las mejillas con un poco de rosa mientras me ayudaba a ponerme lo que quedaba de mi camisa. Bien. Bueno. El plan depende mucho de la naturaleza predecible de Ida, describió su estrategia, con los dedos bailando mientras creaba los componentes necesarios. Era elegante en su simplicidad. Usaba la meticulosidad de Ida en su contra. El tipo de plan que demostraba por qué había entrado en la UA por recomendación. ¿Crees que podrás hacer tu parte? Preguntó, ayudándome a ponerme de pie. Simplemente apúntame la pared correcta. Pruebe mi equilibrio. Aunque te advierto, podría desmayarme inmediatamente después. Intenta evitarlo. Consultó su tableta por última vez. Y Ida se acerca a la entrada de servicio. 30 segundos. Tomé posición, respirando a pesar del dolor. ¿Yaoyorozu? Sí. La próxima vez que nos emparejen, escucharé tu plan desde el principio. Ella sonrió, no con la expresión educada de antes, sino con algo genuino y radiante. ¿De verdad crees que volveré a trabajar contigo después de esto? ¿Qué puedo decir? Le devolví la sonrisa, sintiendo el sabor del cobre. Soy optimista. La tableta emitió un pitido. Hora de espectáculo. El plan se desarrolló con precisión mecánica. Primero, las granadas aturdidoras del sistema de lanzamiento del dron detonaron en extremos opuestos de la ruta de patrulla de Ida. Su grito de sorpresa resonó por el pasillo mientras, instintivamente, se apresuraba a investigar la amenaza más alejada de la bomba. El cable de acero de Yaoyorozu cantó al desenrollarse por el pasillo a la altura del tobillo. El momento tenía que ser perfecto. Demasiado pronto y lo vería, demasiado tarde y perderíamos nuestra oportunidad. 3. Su voz sonó firme en mi auricular. 2. 1. El escape del motor llenó el aire mientras Ida se disparaba de vuelta a la sala de bombas, tal como se predijo.
Sus piernas se enredaron en el cable a toda velocidad. El impacto levantó polvo del techo. Ahora. Salí a trompicones de mi escondite. Cada movimiento me dolía las costillas. La cinta de captura me temblaba en los dedos al acercarme al cuerpo de Nida. Un poco más. Mantente consciente. Mi gorilla. Su voz transmitía genuina preocupación a pesar de nuestros roles opuestos. Tus heridas son irrelevantes para la misión. La cinta se enrolló firmemente alrededor de sus brazos. Nada personal. El villano ya ha sido capturado. La voz de Olmid resonó por los altavoces. Yao Yorozu emergió de su posición, creando ya un simple ariete. La barricada que bloqueaba la entrada a la sala de bombas no tuvo ninguna oportunidad. Queda un minuto. Gritó Olmid. La habitación se inclinó hacia un lado mientras la seguí. Mi visión se redujo a un túnel oscuro, pero pude ver destellos de su elegante avance hacia la bomba. El equipo EOE gana. Por fin. La adrenalina que me mantenía en pie se evaporó. El suelo se elevó a mi encuentro mientras la oscuridad se apoderaba de los límites de mi visión. Mi gorilla. Te lo dije, arrastré las palabras. Quizás me desmaye. Lo último que registré fue el rostro preocupado de Yao Yorozu flotando sobre mí, sus labios formando palabras que no pude entender. Entonces todo se volvió negro. El familiar olor a antiséptico de un hospital me refirió al recuperar la consciencia. La luz del atardecer se filtraba por las persianas medio cerradas, dibujando cálidas rayas sobre las sábanas blancas almidradas. Ah. La consulta de la enfermera de recuperación. Giré la cabeza a la derecha, haciendo una mueca al notar la rigidez en el cuello. Un cabello rubio y puntiagudo, que me resultaba familiar, me llamó la atención. Bakugo yacía en la cama de al lado, fulminando con la mirada a las baldosas del techo como si lo hubieran ofendido personalmente. ¿Cómo está la cabeza? Mejor que tu cara, maldito Sindón. Apretó la mandíbula. ¿Qué demonios fueron esos movimientos? Artes marciales. ¿Sabes? Eso que la gente aprende cuando no puede mandarlo todo a la mierda. Me acomodé contra las almohadas. Aunque supongo que es demasiado complejo para un imbécil como tú. Qué rico viniendo de alguien al que devoraron el culo. Se giró para mirarme, con quemaduras visibles en sus antebrazos. La próxima vez apuntaré más alto. Qué atrevido de tu parte asumir que habrá una próxima vez después de que te haga pasar por ese piso. Pásame, se incorporó bruscamente. Te dejé dar ese golpe. Sigue diciéndote eso. Me estiré, asegurándome de que viera lo fácil que me movía a pesar de las lesiones. Lo que te ayude a dormir por la noche. Voy a joder, la temperatura bajó 10 grados. Reina estaba en la puerta. Su belleza, de alguna manera, la hacía aún más aterradora. Las luces del techo proyectaban sombras nítidas sobre su rostro. Sus ojos azules se habían vuelto árticos, y la ligera inclinación de su cabeza me recordó a un depredador evaluando a su presa. Bueno, su voz tenía la suave amenaza del acero envuelto en seda. ¿Qué tenemos aquí? Bakugo abrió la boca. La ceja de Quinn se arqueó levemente. Cerró la mandíbula de golpe. Buena elección. Se acercó a mi cama primero, con la tableta materializándose de algún lugar de su uniforme. Empecemos contigo, alborotador. Estoy bien, 4 costillas rotas. Tocó la pantalla. Quemaduras de segundo grado en ambos antebrazos. Conmoción cerebral leve. Hematomas internos. Cada herida resonaba como munición. Y eso es justo lo que Yao Yorozu reportó antes de que perdieras el conocimiento. Mantuve una expresión neutral. Me parece bien. MMM se acercó, y su presencia, de alguna manera, llenó la habitación a pesar de su altura. ¿Y la dislocación del hombro que te rehabilitaste tú misma? Maldita sea. ¿Cómo hiciste? La forma en que te apoyas en el lado izquierdo. La ligera hinchazón. Su dedo recorrió el aire sobre mi clavícula, sin llegar a tocarla. El hematoma característico que se forma cuando alguien usa el marco de una puerta como palanca en lugar de recibir asistencia médica adecuada. ¿Funcionó? No. Lo hiciste. Me miró fijamente. Gira el hombro para mí. Obedecí, ocultando mi mueca de dolor mientras el hueso rozaba el cartílago. Como pensaba. Su desaprobación hizo bajar la temperatura de la habitación unos grados más. Mal configurado. Tendremos que rehacerlo. Se enderezó, volviendo su mirada devastadora hacia Bakugo. Tu turno, petardo. ¿Cómo me llamas? ¿Preferías riesgo de seguridad al caminar? Consultó su tableta. Conmoción cerebral leve. 3 costillas rotas. Tendones torcidos en ambas muñecas por un manejo inadecuado del retroceso. Quemaduras de primer grado a pesar de la resistencia de tu peculiaridad, lo que significa que superaste incluso tu propia tolerancia. Posibles microfracturas en el cúbito derecho. El ceño fruncido de Bakugo se profundizó. No es nada, es una estupidez. Ella cortó su bravuconería como si fuera papel de seda. Los dos. Jugando a ser héroes mientras destrozan sus cuerpos por pura ignorancia. Su mirada nos inmovilizó a cada uno por turno. ¿Saben lo que les pasa a los héroes profesionales que ignoran la atención médica adecuada? ¿Que tratan sus cuerpos como herramientas desechables? El silencio se prolongó incómodamente. Mueren. Las palabras cayeron como astillas de hielo. Lentamente, dolorosamente, a medida que el daño acumulado se recupera. O rápidamente, cuando viejas heridas eligen el peor momento para resurgir. Creó una jeringa de la nada. Ahora. ¿Quién quiere que le reajusten el hombro como es debido? Levanté la mano, intentando no parecer tan inquieta como me sentía. Chico listo. Se acercó con la gracia de un depredador. Esto va a doler. 10 segundos agonizantes después, mi hombro se acomodó correctamente en su sitio. Los movimientos de Quinn habían sido precisos, eficientes y absolutamente despiadados. Descansen. Ambos. Se giró hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Y si os pido intentando un entrenamiento no autorizado antes de recuperarse por completo, la temperatura bajó en picado. Tendremos una conversación mucho más larga sobre anatomía humana. La puerta se cerró con un clic tras ella. Ninguno de los dos se movió durante varios segundos. Maldición. La voz de Bakugo tenía algo parecido al asombro. Es terrible. Y caliente, añadí, probando mi hombro recién alineado. ¿Cómo? Ilegalmente caliente. ¿Verdad? Se recostó contra las almohadas. ¿Cómo sabía que todo estaba mal con nosotros? Ese es su trabajo. Pero del ojo cuando intentaste hablar, pensé que me iba a cagar encima. Resopló. Y lo haría. Me reí, pero al instante me arrepentí al ver que mis costillas protestaban. Estoy bastante seguro de que es una idea inapropiada sobre el personal médico. Estoy bastante seguro de que me importa un bledo. Se movió, haciendo una mueca de dolor en las muñecas. ¿Y qué demonios es su don? Debe ser similar a Recovery Hills. Consideré las implicaciones.
Quizás algo que requiera amplios conocimientos médicos. Necesitaría entender la anatomía a la perfección. Estás haciendo eso de nerd otra vez. Tu cara está haciendo esa cosa de idiota otra vez. Que te jodan. Lo siento, no creo que la reina apruebe una actividad extenuante. Su risa bufido resultante transmitía genuina diversión. Apuesto a que la chica de la recuperación la contrató solo para asustar a los pacientes y que se enderezaran. Probablemente funcione mejor que la medicina de verdad. Cerré los ojos, y el hombro por fin se acomodó en su sitio. Aunque podía prescindir del control de temperatura. Maldita reina de hielo. Había algo casi respetuoso en su tono. ¿Crees que de verdad sabe cómo muere la gente? La verdad es que no quiero averiguarlo, entreabrí un ojo. Aunque si te ofreces como voluntario para investigar, en tus sueños, Deku. No, mis pesadillas tienen mejor sabor. Los insultos habituales eran menos venenosos de lo habitual. Quizás fue el trauma compartido de la inspección de Queen, o quizás los analgésicos finalmente haciendo efecto. Sea como fuere, el silencio que se instaló se sintió casi acogedor. La chica de la recuperación nos encontró así una hora después. No éramos exactamente amigos, pero no intentábamos matarnos. Su sonrisa cómplice sugería que ese podría haber sido el plan desde el principio. Chapter 26. 25 Cold Wounds. La chica de la recuperación se arrastraba frente a nuestras camas, golpeando el suelo de baldosas con su bastón a un ritmo constante. Me toqué la oreja distraídamente. Algo me había estado molestando desde la explosión. Bueno, se ajustó la visera. Hablemos de tu comportamiento imprudente. Ya recibí el sermón de la reina. Bakugo se recostó contra las almohadas, con la camisa abierta, dejando al descubierto las vendas que le envolvían el torso. Unas franjas blancas similares rodeaban su cabeza, con algunas púas rubias asomando. Imité su desnudez, aunque me senté más erguida. Las vendas alrededor de mis costillas tiraban con cada respiración, un recordatorio constante de nuestra pelea anterior. Ah, sí, reina. Los labios de Recover y él se curvaron. Es bastante efectiva, ¿verdad? Pero su enfoque es el trauma inmediato. El mío es la prevención. Mi uña se metió en algo en el canal auditivo. Pequeño y afilado. ¿Era polvo de hormigón? Mi gorilla. Su bastón golpeó el marco de mi cama. Presta atención. Lo siento. Tiré lo que había encontrado. Solo son restos de antes. Lo que nos lleva al punto. Nos miró a cada uno con severidad. Sus cuerpos no son indestructibles. Miguel puede curar heridas, pero no borra el trauma de recibirlas. Bakugo resopló. Estamos entrenando para ser héroes. Lastimarse es parte del trabajo. El bastón golpeó su pierna con una velocidad sorprendente. ¡Ay! ¿Qué carajo? El lenguaje. Se volvió hacia mí. ¿Y tú? 4 costillas rotas. ¿Un hombre dislocado? ¿En qué estabas pensando exactamente? Me encogí de hombros. Esa victoria valió la pena. Otro crujido fuerte, esta vez contra mi pierna. Respuesta incorrecta. Apuntó con su bastón entre nosotros. Ambos parecen creer que el heroísmo se trata de quién puede soportar el mayor daño. No es así. Se trata de proteger a los demás y minimizar el daño, incluso a ustedes mismos. Sí, sí. Bakugo se frotó la cabeza. Tendremos más cuidado. El bastón se movió. Él se estremeció. Harás más que eso. Su voz tenía un tono de acero bajo el tono de abuela. Descansarás. Te recuperarás bien. No entrenarás durante al menos 3 días. ¿3 días? Me enderecé. Pero, me hizo callar con una mirada que podría haber intimidado a mismísimo Limit. ¿Prefieres una semana? 3 días está bien. Eso pensaba. Bajó el bastón. Ahora, gracias a Migón, ambos están lo suficientemente estables como para volver a clase. Pero esas vendas se quedan puestas hasta mañana por la mañana. Considéralas un recordatorio de sus malas decisiones. Bakugo murmuró algo que sonó sospechosamente a viejo murciélago sádico. El bastón silbó en el aire. Apenas se agachó a tiempo. Tus reflejos ya están mejorando. Sonrió con dulzura. Quizás estés aprendiendo después de todo. Me sorprendí sonriendo con suficiencia y rápidamente cambié mi expresión. Pero no lo suficiente. ¿Algo divertido, mi gorilla? No, señora. Me puse de pie con cuidado, sin quitarme las vendas. Solo agradecida por su atención. HMPH hizo un gesto hacia la puerta. Salgan los dos. Y recuerden, 3 días. Lo sabréis si desobedecen. ¿Cómo podrías siquiera ir? Comenzó Bakugo. Tengo mis métodos. Su sonrisa se volvió más aguda. La reina no es la única que se da cuenta de las cosas. Agarramos nuestras chaquetas y nos dirigimos a la puerta, sin querer poner en duda esa afirmación. El pasillo ofrecía relativa seguridad, aunque había jurado que la oí reírse entre dientes al salir. Ella es definitivamente malvada, dijo Bakugo una vez que estuvimos fuera del alcance del oído. Probablemente por eso se llevan tan bien ella y Queen. Me abotoné la camisa hasta la mitad, dejando lo suficientemente abierta para evitar la presión en las vendas. ¿Crees que se comparan con los estudiantes que traumatizan? Tomando té y unas malditas galletas. Iba igual que yo, aunque sus botones estaban más desordenados. Apuesto a que tienen un sistema de puntos. Queen definitivamente gana en puntos de estilo. Pero la chica recuperadora tiene más experiencia. Se encogió de hombros. Además, ese bastón es básicamente un arma. Toqué el punto donde me había dado. ¿Hablas por experiencia propia? Como si a ti no te hubieran dado una bofetada también, imbécil. Cierto, sonreí. Pero lo esquivé. ¿Qué carajo lo hiciste? La vi golpearte. No, solo fue tu conmoción cerebral la que habló. Abrió la boca para seguir discutiendo, pero se detuvo. Entrecerró los ojos. Me estás tomando el pelo. ¿Lo soy? Sí que lo eres. Negó con la cabeza. ¿Cuándo te volviste tan pesado? Probablemente más o menos al mismo tiempo en que te volviste tan fácil de molestar. Voy a acabar contigo. 3 días, ¿recuerdas? Señalé nuestras vendas iguales. Órdenes de la recuperadora. Después de eso entonces. Claro. Me dirigía a clase. Como si ya te llevara 30 puntos. Su indignación balbuceando me siguió por el pasillo. Para alguien que hablaba tantas tonterías, no podía soportarlo. ¿A qué coño te refieres a 3-0? Miré a Bakugo con las manos en los bolsillos. 3 victorias. A contar. Levanté un dedo. Mejor puntuación en el examen de admisión. Otro dedo se unió al primero. Mejores resultados en la prueba de evaluación. Un tercer dedo se levantó lentamente. Y bueno, acabamos de terminar la tercera ronda, ¿no? El rostro de Bakugo se retorció por varias emociones antes de posarse en la ira. Sus palmas chispearon. Eso no cuenta, carajo, 60 puntos de rescate.
Los números salieron de mi boca. Más 68 puntos de combate. ¿Eso es cuánto? ¿Casi el doble de tu puntuación? ¿Qué coño son los puntos de rescate? Seguí caminando, dejando que mi silencio respondiera por mí. Sus pasos resonaron detrás de mí, ahora más rápidos. ¿Y esa prueba de evaluación manipulada, armado? Me detuve en la puerta de la escalera, con la mano apoyada en el pomo. ¿Es eso lo que te estás diciendo? ¿Tuviste ayuda? ¿Equipo de apoyo o algo así? Sin equipo de apoyo. Me giré para mirarlo de frente. Pero lo entiendo. Debe ser difícil aceptar que alguien sin don te haya superado. Rechinó los dientes audiblemente. Cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Me dirás que me tire desde el tejado? Bakugo se quedó paralizado. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, tal vez. O recuerdo. Eso fue secundaria. Abril. Apreté los dedos en el pomo de la puerta. Justo después del examen de aptitud profesional. Las chispas se apagaron en sus palmas. Por una vez, Bakugo pareció quedarse sin palabras. Empujé la puerta. En fin, 3 victorias. Las matemáticas son bastante sencillas, incluso para ti. Deku, no lo hagas. La palabra salió tan cortante que casi me corta. No somos amigos, Bakugo. Ni siquiera rivales. Solo eres otro estudiante al que tengo que superar para convertirme en el número 1. La puerta de la escalera se cerró tras mí con un clic silencioso. No miré hacia atrás para ver su expresión. Mis pasos resonaban en la escalera vacía al descender. Cada paso me hacía doler las costillas, pero el dolor parecía lejano comparado con las viejas heridas que se abrían. 10 meses de entrenamiento no solo habían transformado mi cuerpo, sino que me habían dado una perspectiva de lo que había sido nuestra amistad. El Izuku original podría haber deseado la reconciliación. Podría haber inventado excusas por años de abuso, podría haber seguido viendo a su amigo de la infancia. Pero recordé aquel día en el tejado. El momento en que el anterior dueño de este cuerpo miró hacia abajo y lo consideró. Todo porque la persona a la que una vez llamó amigo lo sugirió con tanta naturalidad. Llegué al primer piso y me abrí paso hacia el pasillo principal. Las clases terminarían pronto. Era hora de concentrarme en lo que realmente importaba. Entrenar, mejorar, convertirme en el tipo de héroe que protege a los demás en lugar de derribarlos. Detrás de mí, una puerta se abrió de golpe. La voz de Bakugo resonó en las paredes. Oye, Deku. Seguí caminando. No me ignores, joder. Mi ritmo no cambió. Que gritara. Que se enfureciera. Sus palabras perdieron su poder sobre mí en el momento en que dejó de importarme su aprobación. Se oyeron pasos atronadores más cerca. Una mano me agarró del hombro. Me moví ligeramente, dejando que su agarre fallara por completo. El impulso lo impulsó medio paso hacia adelante. ¿Qué? Pregunté en voz baja. ¿Planeas añadir saltos a tu currículum? Bajó el brazo. Eso no es. Se pasó una mano por el pelo, la frustración era evidente en cada movimiento. Joder. Elocuente como siempre. Empecé a caminar de nuevo. Si me disculpan, me equivoqué. Las palabras me paralizaron. No por su significado, las acciones hablan más que las palabras, después de todo. Sino porque admitir un error por parte de Katsuki Bakugo podía considerarse una señal del apocalipsis. Me giré lo justo para verlo de reojo. ¿Equivocarse en qué, exactamente? ¿Sabes qué? Le temblaba la mandíbula como si las palabras le dolieran. Lo del techo. No debería haber, exhaló bruscamente. Fue una cagada. Lo fue. Lo encaré de frente. Pero no lo sientes de verdad, ¿verdad? Solo te incomoda que lo haya mencionado. Porque ahora otros podrían descubrir qué clase de persona eres en realidad. Eso no es, dime algo, Bakugo. Mi voz se mantuvo firme, casi como si hablara. Si lo hubiera hecho, si de verdad hubiera saltado, ¿qué le habrías dicho a la gente? ¿Que solo bromeabas? ¿Que nunca pensaste que me lo tomaría en serio? El color desapareció de su rostro. Eso pensaba. Sonreí, pero no había nada de amabilidad en ello. Guárdate tus disculpas. No las necesito, y no lo dices en serio. Simplemente no te metas en mi camino y te mostraré la misma cortesía. ¿Cuándo te pusiste tan jodidamente frío? ¿Cuándo empezaste a preocuparte? No tenía respuesta para eso. No la esperaba. Sonó la campana, anunciando el fin de las clases. Pronto los pasillos se llenarían de estudiantes, y esta conversación terminaría de una forma u otra. Bakugo pareció darse cuenta también, tensando los hombros mientras las puertas empezaban a abrirse en el pasillo. No hemos terminado aquí, Bruno. Hace mucho que terminamos. Me di la vuelta cuando aparecieron los primeros estudiantes. No te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado menospreciando a todos. La multitud nos separó con naturalidad, fluyendo entre nosotros como un río entre piedras. Me dejé llevar hacia el aula, dejando a Bakugo solo en medio del pasillo. Algunas cosas no se arreglaban solo con palabras. Algunas heridas no necesitaban sanación. A veces lo más sano era reconocer el daño y alejarse. Puede que el Izuku original no haya entendido eso. Pero lo hice. Chapter 27. 26 hace favor. Vaya, miren quién llegó a otra semana. No pude evitar notar lo enganchados que estaban todos en los últimos capítulos. Las teorías. Las reacciones. Los arrebatos emocionales. Risas mientras garabateaba mariposas en los márgenes de mi cuaderno. No puedes dejarnos así. Te oigo gritar. ¿Y ahora qué? Golpea pensativamente el bolígrafo contra mi barbilla. ¿Sabes? La verdad es que se respira mucha paz aquí en mi rincón de escritura. El sol entra a raudales por la ventana, iluminando mi escritorio con la intensidad perfecta. Mi té está a la temperatura ideal. Hasta mi pelo, que suele estar desordenado, se porta bien hoy. Es como si el universo se estuviera alineando para darme un merecido descanso. Ajusta la capucha Stitch a medida que cae sobre mis ojos. Pero Histeria-san. Protestas. ¿Y qué hay de la historia? ¿Y de nuestros queridos personajes? Sonríe con picardía mientras gira en mi silla. Oh, no te preocupes. Tengo muchos capítulos planeados. La pregunta es, ¿los verás alguna vez? ¿Recuerdas nuestro pequeño trato? 500 piedras de poder por contenido extra. Ríe mientras me abrazo las rodillas. En serio, ¿quién podía dar en el blanco más de una vez? Es prácticamente imposible. Lo que significa que se extiende muchísimo. Por fin puedo ponerme al día con todos esos manga que se acumulan en mi estantería. Quizás empezar ese nuevo anime del que todo el mundo habla. Ah. O incluso echarme una siesta. A menos que... Inclina la cabeza pensativamente. No. ¿No podrías, o sí? Ojea papeles llenos de notas de la trama y bocetos de personajes.
Bueno, tengo algunos desarrollos bastante emocionantes escritos aquí. Revelaciones importantes. El tipo de momentos que hacen que los lectores griten en sus almohadas a las 3 de la mañana, suspira con satisfacción mientras se recuesta. Pero como nunca alcanzaremos la meta de las 500 piedras de poder, supongo que me las guardaré. Es hora de relajarme y. Oh, ¿qué es esto? ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Sonríe mientras saca un cuaderno nuevo. Bueno, mis queridos lectores, demuéstrenme lo contrario. Muéstrenme lo que tienen. Porque créanme, ¿qué tengo planeado a continuación? Digamos que sería una pena que te lo perdieras. Pero por ahora, bosteza y le pone la capucha a Stitch sobre los ojos. Creo que es hora de la siesta. Después de todo, ¿no es que necesite escribir más de 2 capítulos extra esta semana? Bien. PD. Aquellos que esperan el capítulo de Izuku Kami, tengan paciencia un poco más. Sucederá pronto. La puerta del aula se abrió bajo mi mano. Dentro, un pequeño grupo de mis compañeros se quedó allí, a pesar de que las clases habían terminado. Su animada conversación se apagó al entrar, reemplazada por una mezcla de silbidos de agradecimiento y miradas de preocupación por mi estado vendado. Hola, mi gorilla. Kaminari se sentó en su escritorio, sonriendo. Esa pelea fue intensa. ¿Cómo redirigiste las explosiones de Bakugo? Fue pura furia. Eres un hombre de 1000 demonios, asintió Kirishima desde su asiento. Me dieron ganas de intensificar mi entrenamiento. Yao Yorofu se acercó, con su habitual compostura, teñida de preocupación. ¿Cómo están tus heridas? Debería haber preparado mejor equipo de protección durante el ejercicio. Negué con la cabeza. No es tu culpa. Elegí recibir esos golpes. Aún así, se tocó la clavícula, un hábito que había notado cuando estaba preocupada. Como tu compañera, debería haber. Fam, lo han arrasado. La voz de Kami interrumpió la conversación. Había estado inusualmente callada en su asiento, observándome con una mirada penetrante que desmentía su tono desenfadado. Hablando de arrasar, Izu, tu madre me envió un mensaje. Tenemos que comprar comida después de la escuela. Mi madre no me había escrito. Había visto la pantalla de mi teléfono antes. Pero la mirada penetrante de Kami me dijo todo lo que necesitaba saber. Había leído la situación, me había leído a mí, y me ofrecía una vía de escape. Bien. Me ajusté la camisa a medio abrochar. Debería encargarme a eso antes de que se haga tarde. Comparte la riqueza, Utsushimi. Gritó Asido mientras nos dirigíamos a la puerta. Algunos también queremos tiempo en mi gorilla. La respuesta de Kami fue un gesto de paz por encima del hombro mientras prácticamente me conducía al pasillo. Caminamos en un silencio acogedor, su presencia como barrera entre las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban. No fue hasta que cruzamos las puertas del agua que entrelazó sus dedos con los míos, guiándonos hacia la estación cerca de nuestro complejo de apartamentos. Las calles se fueron haciendo más silenciosas a medida que nos alejábamos de la multitud de la escuela. El pulgar de Kami trazó pequeños círculos en mi mano, pero no me presionó para que hablara. Entendía que a veces el silencio decía más que las palabras. Mi casa, dijo al llegar a nuestro edificio. Esta ropa de Ua tiene que desaparecer, y tú también deberías cambiarte. Asentí, siguiendo su ejemplo. La puerta de su apartamento se abrió a un espacio familiar. Había pasado tanto tiempo allí ayudando a ordenar los muebles que se sentía como un segundo hogar. La habitación de invitados tenía una mezcla de mi propia ropa y la que Kami me había comprado, alegando que era el pago por mis servicios de decoración. Los pantalones de chándal grises suaves y la camisa blanca me hicieron sentir como si me hubieran quitado una armadura. Cuando salí, Kami también se había cambiado. Una sudadera gris corta con un sencillo diseño de pájaro blanco, pantalones cortos deportivos de cintura alta y calcetines negros hasta el muslo que atrajeron todas las miradas a pesar de mis esfuerzos por no mirarlos. Me hundí en su sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. El peso del día me oprimía los hombros. Unas manos suaves se deslizaron por mi pecho, evitando con cuidado las zonas vendadas. La mejilla de Kami se apretó contra la mía. Su presencia me anclaba en el momento. ¿Estás bien? La pregunta tenía múltiples significados. ¿Estaba físicamente bien? ¿Mentalmente estable? ¿Listo para hablar sobre lo que sucedió en el ejercicio? Y acuéstate, me ordenó antes de que pudiera responder. Esas costillas necesitan descansar. Obedecí, estirándome en el sofá mientras ella cogía el mando. Se sentó encima de mí, con un peso sorprendentemente cómodo a pesar de mis lesiones. La tele emitía ruido de fondo, algún programa de cocina que apenas distinguía. No estoy segura de que esta posición ayude al proceso de curación, dije, pero no pude evitar el tono divertido en mi voz. Kami se incorporó, mirándome con una sonrisa que me dio un vuelco el corazón. Mi mejor amiga necesita cariño. Presionó su mano contra mi pecho, justo sobre mi corazón, cerrando lentamente los dedos en un puño. Órdenes del médico. Estoy bastante seguro de que Recover y él no recetó esto. La chica de la recuperación no está aquí. Volvió a agacharse, con la cabeza bajo mi barbilla. Sí. Su aliento me hacía cosquillas en el cuello con cada exhalación, una suave calidez que dificultaba enormemente concentrarme en cualquier otra cosa. El programa de cocina seguía monótonamente de fondo algo sobre técnicas correctas con el cuchillo, pero mi atención se desviaba constantemente hacia cómo los dedos de Kami trazaban patrones ociosos sobre mi pecho. Me acomodé un poco, con cuidado de mis costillas vendadas, y pasé las uñas suavemente por su espalda. Un zumbido de satisfacción vibró en mi clavícula mientras se fundía más en mí. Sus piernas se movían inquietas, los dedos de los pies se curvaban contra mi pantorrilla de una manera que me provocó un agradable escalofrío en la columna. ¿Qué tal el partido? La pregunta salió más suave de lo que pretendía, casi perdida entre sus cabellos. ¿Quieres saberlo, Izu? Di por favor. Su voz tenía ese tono juguetón que solía preceder a los problemas. Giré la cabeza ligeramente, lo justo para captar su mirada. Se quedó sin aliento y sus dedos se quedaron quietos contra mi boca. Eso es trampa, susurró. ¿Qué es? Esos ojos. Me dio un golpecito en el pecho, acusadora. Sabes exactamente lo que haces. Los abrí con inocencia. No tengo ni idea de lo que quieres decir. Sus piernas se apretaron alrededor de las mías. No te van a dar los detalles del partido tan fácilmente. Supongo que tendré que ver el vídeo más tarde. Malvada. Hundió la cara en mi cuello, pero pude sentir su sonrisa. Se supone que mi Izu debe pedirlo amablemente. Mi Izu. La posesiva envió un calor que se extendió por mi pecho. Sus uñas me arañaron suavemente el cuero cabelludo, encontrando los puntos correctos. La tensión de antes de la jugo, de Recover y él, de todo empezó a disiparse bajo su toque.
Nos quedamos allí tumbados en un silencio confortable, intercambiando caricias distendidas mientras el presentador explicaba con entusiasmo la diferencia entre cortar y trocear. La presencia de Camille me tranquilizaba. Su peso era una constante reconfortante frente al caos del día. Finalmente, se incorporó y me miró con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Los abrazos en el sofá son geniales, pero deberíamos hablar de lo que pasó con Bakugo. Empecé a incorporarme. Enseguida me rodeó la cintura con las piernas y se acomodó con más firmeza en mi regazo. No voy a ninguna parte, dijo, jugueteando con el pelo de mi nuca. Solo cambio de postura. Mis manos encontraron su cintura, estabilizándola. No hay mucho de qué hablar. Me observó la cara. Por eso tienes esa arruguita entre las cejas. Esa que te sale cuando algo te molesta. Te fijas en demasiadas cosas. Te noto. Su pulgar acarició el surco que había mencionado. Y algo en esa pelea me impactó. Suspiré, dejando caer la cabeza hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron. Mis dedos se apretaron en su cintura. Ella esperó, paciente, continuando su suave asalto a mi cuero cabelludo. Las palabras salieron lentamente, arrancadas de un lugar profundo y crudo. En la secundaria, después de que anunciaron que abrían las solicitudes para la UA, me concentré en el ritmo constante de su respiración. Bakugo me dijo que me lanzara desde el tejado. Que si tanto deseaba un don, tal vez lo conseguiría en mi próxima vida. Las manos de Camille se quedaron quietas. ¿Qué? No fue lo peor que había dicho. Las palabras me resultaron amargas. Pero fue lo que me quedó grabado. Porque por un instante, solo un instante, lo consideré. Sus brazos me rodearon el cuello, acercándome más. No lo hice, obviamente. Apreté mi cara contra su hombro. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho. Si se habría sentido culpable o si habría encontrado la manera de culparme por tomarme su broma en serio. Eso no es broma. Su voz tenía un tono cortante que nunca antes había oído. Eso es maltrato, maldito seas. Sí. Me reí, pero no tenía gracia. Aunque tardé un poco en verlo así. Pensaba que si me esforzaba más, si demostraba que merecía volver a ser su amiga. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Nunca tuviste que demostrar que eras digno de la decencia humana más básica. Él tuvo que demostrar que era digno de tu amistad. Y fracasó. Espectacularmente. La feroz protección en su tono me provocó un dolor en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba deseando que alguien dijera exactamente eso? Que validara lo que sentía pero no podía reconocer. Intentó disculparse hoy, dije en voz baja. Es la primera vez que lo hace. Pero las acciones hablan más que las palabras. Los dedos de Camille recorrieron mi mandíbula. Algunas disculpas buscan hacer sentir mejor a quien te lastimó, no arreglar las cosas. Exactamente. Me incliné hacia su tacto. Y ya no tengo que cargar con su culpa. Bien. Se acercó más, hasta que pude sentir su latido contra mi pecho. Porque mi Izu se merece algo mejor. Mi Izu. Ahí estaba de nuevo, esa afirmación casual que parecía todo menos casual. Su pulgar rozó mi labio inferior, y por un momento pensé, pero no. Éramos amigos. Mejores amigos, quizá, pero amigos al fin y al cabo. Y ahora mismo, lo que más necesitaba era precisamente esto. Alguien que me viera con claridad y decidiera quedarse de todos modos. Gracias, murmuré contra su cabello. ¿Para qué? Estar aquí. Ser tú. Elige. Tarareó pensativa. Ser yo incluye la posición óptima para acurrucarme y técnicas superiores para jugar con el pelo. Definitivamente una de las 5 razones principales. Solo entre los 5 primeros. Sus dedos tiraron ligeramente de mi cabello, fingiendo ofensa. Supongo que tendré que mejorar mi juego. Le sonreí contra la sien. No quiero ponértelo demasiado fácil. Por favor. Se movió, encontrando una posición aún más cómoda en mi regazo. Tú eres quien complica las cosas, señor. 4 costillas rotas. Están apenas agrietados. Su tono denotaba escepticismo. ¿Por eso hiciste una mueca cuando me senté? No lo hizo. Yo también. Me tocó el costado suavemente. Justo aquí. Le agarré la mano antes de que pudiera demostrarlo más. La chica de la recuperación dijo 3 días de descanso. Entonces descansa. Entrelazó nuestros dedos. Te tengo. Y lo hizo. Incluso cuando el programa terminó y empezó otro, incluso cuando la luz de la tarde se transformó en el dorado atardecer, ella aguantó. Hablamos de cosas más ligeras, los detalles de su partido, que por fin compartió sin rogar, planes para el fin de semana, un nuevo café que quería probar. Pero en el fondo, la firme seguridad de su presencia, la calidez de saber que alguien decidió quedarse. A veces, la mejor sanación no provenía de las peculiaridades de la recuperación ni de las vendas. A veces provenía de unas manos suaves en el pelo, de alguien que notaba tus señales y se quedaba de todos modos, de la tranquila comprensión de que no tenías que ser otra cosa que exactamente quien eras. El cielo afuera se oscureció con un crepúsculo púrpura. Pronto tendríamos que pensar en la cena, en la tarea, en todas las cosas normales que conformaban nuestras vidas. Pero por ahora, en este momento, solo existía esto. Su peso en mi regazo, sus dedos en mi cabello y el ritmo constante de nuestra respiración sincronizada. Algunas heridas no necesitaban sanación. Pero tener a alguien que te abrazara mientras aprendías esa verdad. Eso hizo toda la diferencia del mundo. Chapter 28. 27 No More What Ifs. La luz azul del televisor me rozó los párpados, sacándome de un sueño sorprendentemente profundo. Mi teléfono marcaba las 00:17 en números blancos y ásperos. Debimos de quedarnos dormidos durante ese documental sobre operaciones de rescate en zonas montañosas. El peso de Camille me oprimía el pecho, su respiración tranquila y cálida me rozaba el cuello. Una de sus manos se había deslizado bajo mi camisa mientras dormíamos, con la palma apoyada en mi vientre. La otra me agarraba la mano derecha, con los dedos entrelazados y apretándome suavemente incluso dormida. Intenté moverme ligeramente, probando mis opciones de escape. Sus piernas se apretaron de inmediato alrededor de mi cintura, un soñoliento milímetros de protesta vibró contra mi clavícula. El movimiento me hizo comprender varias cosas a la vez. Primero, mi brazo derecho se había dormido y sentía hormigueo en los dedos allí donde ella los agarraba. Segundo, la posición que había sido cómoda horas atrás ahora ejercía una presión interesante sobre mi espalda. En tercer lugar, y lo más urgente, al parecer, la mañana se acercaba temprano, y Camille necesitaba quitarse de encima. Ahora mismo. Intenté salir con la mínima interrupción, pero su agarre solo se afianzó. Sus uñas me rozaron ligeramente el estómago, provocándome escalofríos que no ayudaron en nada. Quédate. La palabra salió con un tono de sueño a la intemperie, pero claramente autoritaria. Camille.
Hablé en voz baja y firme. Nos quedamos dormidos. Es tarde. Temprano. Se acercó más, justo lo contrario de lo que necesitaba. El tiempo es falso. Tu cuello odiará esa posición por la mañana. Vale la pena. Su pulgar trazó círculos en mi estómago. Cómodo. Exhalé lentamente, intentando concentrarme en cualquier otra cosa. El documental había cambiado a un anuncio sobre aparatos de cocina revolucionarios. Un coche pasó afuera, sus faros dibujando patrones abstractos en el techo. Cualquier cosa menos la forma en que el cuerpo de Camille se apretaba contra el mío o cómo su aliento se deslizaba por mi garganta, Ella se movió y tuve que reprimir un gemido. Camille. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Necesito mudarme. No. Pronunció la P, consiguiendo que sonara somnolienta y presumida a la vez. Mi Izu. Me quedo aquí. Esas palabras posesivas me impactaron de forma diferente a las 12 de la mañana, con ella abrazándome como si no tuviera intención de soltarme. La parte racional de mi cerebro intentó recordarme que era Camille, mi mejor amiga. El resto de mi cerebro estaba muy consciente de la forma en que su muslo presionaba contra el mío. En serio. Lo intenté de nuevo, intentando parecer casual, pero probablemente fallé por mucho. Al menos déjame coger una manta o algo. Entonces levantó la cabeza, y sus ojos captaron el resplandor azul del televisor. A pesar de la somnolencia, reconocí esa mirada calculadora. La que significaba que había descubierto algo y estaba decidiendo cómo jugarlo. ¿Tienes frío? Su voz tenía un tono divertido que me revolvió el estómago. Algo así. Se estiró, un movimiento lento y deliberado que empeoró todo. Qué bueno que me tienes para calentarte. Camille, ¿sabes lo que me encanta de ti, Izu? Sus dedos se extendieron sobre mi vientre, posesivos. ¿Cuánto te esfuerzas por ser un caballero? Incluso ahora. El calor me subió por el cuello. No, pero la cosa es esta, se incorporó, lo justo para mirarme a los ojos. No tienes que fingir conmigo. Jamás. El corazón me latía con fuerza. Esto es peligroso. ¿De verdad? Inclinó la cabeza, observándome. ¿O solo tienes miedo? Ambas. La honestidad me sorprendió incluso a mí. Eres mi mejor amiga. Y eso no va a cambiar. Su mano dejó mi estómago para acunar mi mandíbula. Pero ambos sabemos que hay más aquí. Lo ha estado desde hace tiempo. Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos, que se dispersaron como mercurio bajo su tacto. No es tan sencillo. ¿En serio? Su pulgar rozó mi labio inferior. Lo es. Tienes un corazón enorme, Izu. Todo ese amor para dar. Y eso está bien, es parte de lo que te hace ser quien eres. Tienes suficiente luz dentro de ti para iluminar una maldita ciudad. Abrí los ojos al percibir el tono feroz de su voz. Me miró fijamente, con una expresión intensa a pesar de la hora. Y me parece bien, continuó. Pero, sus dedos se apretaron en mi mandíbula. Soy la primera. Siempre la primera. La posesividad en esas palabras me atravesó por completo. Camille, no. Apretó su frente contra la mía. Escucha. No te lo pido todo. Todavía no. Pero necesito que entiendas algo. Te elegí. Antes de que nadie más viera lo que yo vi, antes de que te convirtieras en el misterio favorito de todos, te elegí. Y no comparto ese primer puesto. Ni con la preocupación de Yao Momo, ni con el coqueteo de Asido, ni con nadie que finalmente se dé cuenta de lo que yo siempre he sabido. Mis manos habían encontrado su cintura, los dedos presionando la suave piel donde se le había subido la sudadera. ¿Cuándo te volviste tan buena leyéndome? Por favor. Sonrió, pero con un tono cortante. No eres precisamente sutil, Izu. Dice la niña en mi regazo a las 12 de la mañana. Exactamente. Su nariz rozó la mía. Estoy aquí. En tu regazo. A las 12 de la mañana. Sin ser muy sutil con lo que quiero. Mi pulgar recorrió su cadera, provocando una inhalación aguda que hizo que algo primario en mi pecho ronroneara de satisfacción. Esto cambia las cosas, dije en voz baja. Solo si lo permitimos. Sus dedos se deslizaron entre mi pelo, las uñas me rasparon el cuero cabelludo de esa manera que sabía que me convertía en Masira. O podríamos simplemente dejar que sea como es. Tú y yo. Como siempre. Solo que fingiendo menos que no nos damos cuenta. Cosas. Se movió deliberadamente, arrancándome un siseo entre los dientes. Cosas como cómo se te doblan las manos en la cintura cuando llevo esos shorts que finges no mirar. O cómo se te corta la respiración cuando juego con tu pelo. O cómo disfrutas tanto de nuestra posición actual a pesar de intentar ser un caballero. Eres malvado. Pero no pude evitar que el cariño se reflejara en mi voz. No. Sus labios rozaron mi mandíbula, ligeros como una pluma. Solo sincera sobre lo que quiero. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Izu? Tú. Aquí. Siempre. Sentí su sonrisa contra mi piel. ¿Ves? Simple. Sencillo, repetí. Nada en ti ha sido sencillo jamás. No. Sus labios me rozaron la mandíbula. Quizás solo le estás dando demasiadas vueltas. Mi pulgar trazó de nuevo su cadera, saboreando la forma en que respiraba entrecortadamente. Pienso en muchas cosas cuando se trata de ti. ¿Cómo qué? La pregunta salió entrecortada, delatando el tono informal que buscaba. Como tu olor a vainilla y cítricos. Apreté mi nariz contra su cuello, respirando hondo. Como ese brillo especial que tienes en los ojos cuando estás tramando algo. Mis labios rozaron su pulso. Como cómo te acurrucas contra mí cuando estás cansada, o cómo arrugas la nariz cuando ríes. Sus dedos temblaban contra mi cuero cabelludo. Izu, así como dices mi nombre. Sonreí contra su piel. Así, sin más. Se apartó lo justo para encontrarme a los ojos, y, ahí estaba ese brillo que mencioné. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa burlona y desafiante. Tanto pensar, murmuró. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? El último hilo de duda se rompió. Me abalancé hacia adelante, capturando sus labios con los míos. Ella emitió un sonido sorprendida, complácida, hambrienta y se fundió en mí. Sus dedos se apretaron en mi cabello, usando su agarre para inclinar mi cabeza exactamente como ella quería. Claro que besaría así, exigente, juguetona, con total control incluso mientras se entregaba. Su lengua recorrió mi labio inferior, y me abrí para ella sin dudarlo. Su sabor menta y algo más dulce me dio vueltas la cabeza. Ella se separó primero, respirando con dificultad. Tenía los labios ligeramente hinchados y los ojos oscuros bajo la tenue luz del televisor. Te has tardado bastante. Me reí, y el sonido se me quedó atascado en la garganta cuando ella movió las caderas deliberadamente. Malvada. Aunque soy tuyo. Acentuó las palabras con besos más pequeños, cada uno robándome más el aliento. Todo tuyo.
Mis manos se deslizaron por su espalda, bajo su sudadera, trazando la curva de su columna. Sentía su piel como seda bajo mis dedos callosos. Se arqueó al tacto, emitiendo un sonido que me atravesó por completo. Cuidado, susurró contra mi boca. ¿Esas manos tuyas? ¿Problema? Lo contrario. Me mordió el labio inferior y tiró suavemente. Son muy molestos. Sonreí contra sus labios. Bien. Se apartó un poco, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir calor en el estómago. Su pulgar recorrió mi mandíbula, mis labios, cartografiando un territorio que había conquistado hacía mucho tiempo sin que yo me diera cuenta. No tienes idea de cuánto tiempo he deseado esto, dijo en voz baja. ¿Cuántas veces he pensado en borrarte esa sonrisa tonta con un beso? ¿Cuál sonrisa? Esa. Me dio un codazo en el pecho. Justo ahí. La que te sale cuando te crees lista. Le tomé la mano y le di un beso en la palma. ¿Solo piensas? ¿Ves? Pero ella sonreía, suave y sincera, de una forma que pocos podían ver. Exactamente esa expresión. Me dan ganas de, no la dejé terminar, atrayéndola de nuevo para besarla de nuevo. Este fue más lento, más profundo, lleno de todo lo que habíamos dejado en el aire. Sus manos enmarcaron mi rostro como si yo fuera algo precioso, algo que valiera la pena saborear. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía. Mi habitación. Ahora. Me quedé de pie con un movimiento fluido, alzando a Camille conmigo. Sus piernas se apretaron alrededor de mi cintura mientras reía contra mi boca. Presume. Me mordió el labio inferior con suavidad. Todo ese entrenamiento da sus frutos. No tienes ni idea. Mis manos se deslizaron más abajo, soportando su peso sin esfuerzo. Ella aprovechó al máximo, besándome la mandíbula. Ah. Su aliento me hizo cosquillas en la oreja. ¿Planeas hacer una manifestación? Empecé a caminar por el pasillo, con la memoria muscular guiando mis pasos en el oscuro apartamento. Depende. ¿En? ¡Qué silenciosa eres! La apreté contra la pared junto a la puerta de su habitación, usando el apoyo para liberar una mano. No quiero despertar a los vecinos. Ella movió las caderas deliberadamente. Obrígame. El desafío en su voz despertó algo primitivo. Volví a capturar su boca, reprimiendo su jadeo mientras la apretaba con más fuerza contra la pared. Sus uñas me arañaron el cuero cabelludo y rugí por lo bajo. Date prisa, jadeó entre besos. Antes de que decida que la pared funciona bien. Busqué a tientas la manija de la puerta, negándome a romper el beso. Mi entrenamiento significaba que probablemente podría navegar a ciegas en este punto. Probablemente. Mi espinilla golpeó el borde de su tocador. Probablemente necesitaba arreglo. La risa de Camille vibró en mis labios. Qué elegante. Distraída. Le mordisqué la garganta en represalia, inhalando con fuerza. Excusas. Pero su voz tembló un poco. Un poco a la izquierda. A menos que quieras explicarle el moretón a la chica de la recuperación mañana. Ajusté el rumbo, recuperando la memoria muscular. La parte trasera de mis piernas tocó su cama y me senté, manteniéndola en mi regazo. Ella aprovechó de inmediato el nuevo ángulo, profundizando el beso hasta que me dio vueltas la cabeza. Sus manos encontraron el dobladillo de mi camisa, tirando con insistencia. Fuera. Me aparté lo justo para mirarla a los ojos. Incluso en la oscuridad pude ver su deseo. Pero también algo más, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. ¿Estás seguro de esto? Sus dedos recorrieron mis abdominales, ligeros como una pluma. Nunca he estado más segura de nada. Le agarré las manos y le di un beso en cada palma. No hay vuelta atrás. Bien. Me empujó hacia arriba y me siguió. Estoy justo donde quiero estar. Chapter 30. 29 Motel Close. La luz se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor por la habitación. Abrí los ojos de golpe y lo primero que noté fue calor. El cuerpo de Camille pegado al mío, su respiración suave y firme contra mi pecho. Su cabello rubio se derramaba sobre la almohada como oro líquido bajo la luz de la mañana. Un suave golpe resonó abajo. Me tensé, de repente completamente despierto. No murmuró Camille, apretándome la cintura con los brazos. Sus uñas me rozaron la piel. Quédate. Otro golpe, más insistente esta vez. Miré el reloj. 6:28 am. Camille, necesito, no. Se acercó más, enganchándose con la pierna sobre la mía. Estás caliente. Los golpes continuaron. Suspiré, soltándome con cuidado de su agarre a pesar de sus protestas. Hay alguien en la puerta. Déjalo sufrir, se quejó ella contra la almohada. Vi mis pantalones de chándal grises en el suelo y me los puse, buscando mi camisa con la mirada. Sin suerte. Los golpes se hicieron más insistentes. Ya voy. Grité. Mis pies descalzos golpeaban cada escalón al bajar las escaleras, ahogando un bostezo. La madera dura estaba fresca contra mi piel. Abrí la puerta, lista para atender la queja del vecino por el ruido. En cambio, me encontré mirando a mi madre. Buenos días, Izu. La voz de mamá se quebró al abrir los ojos de par en par, al observar mi apariencia. Observé el momento exacto en que notó las marcas moradas que salpicaban mi cuello y los rasguños rojos e intensos que me atravesaban el pecho. Mamá. Yo, mierda. Izu. Se oyó la voz de Camille desde arriba. ¿Quién es? Doble mierda. Se oyeron pasos bajando las escaleras, y entonces apareció Camille, vestida solo con mi camiseta blanca. Marcas similares adornaban su cuello y clavícula. Llevaba el pelo hecho un desastre, y caminaba con una ligera cojera que me ardía la cara. ¡Ay, señorita, mi rodilla! Chilló Camille, y su habitual confianza se desvaneció. Tiró del dobladillo de mi camisa, intentando alargarla. ¿Nosotros, desayunamos? Mamá nos miraba fijamente, observando toda la escena. Una sonrisa se dibujó en su rostro y me dio un vuelco el estómago. De hecho, traje el desayuno. Me preocupé cuando te perdiste nuestra carrera matutina. Levantó una bolsa que olía a magdalenas recién hechas. Aunque veo que hiciste bastante ejercicio. Mamá. Me rozó a pasar y entró al apartamento, con una sonrisa cada vez más amplia. Quería asegurarme de que ambos estuvieran listos para la escuela. Aunque parece que han sido bastante productivos. Camille emitió un sonido ahogado y su rostro se puso rojo como un tomate. Se había apoyado contra la pared, sin dejar de tirar de mi camisa. Esos nietos podrían venir antes de lo que pensaba, reflexionó mamá, dirigiéndose a la cocina. La palabra nos impactó a ambos como un rayo. Los ojos de Camille se encontraron con los míos, abiertos por el pánico. No habíamos usado protección. Ni una sola vez. Y lo habíamos hecho varias veces. Voy a preparar un té, gritó mamá desde la cocina. Camille, querida, quizás quieras darte un baño caliente. Te ayuda con el dolor.
Camille dejó escapar un gruñido de vergüenza y se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Esto no va a pasar. Me acerqué para ayudarla a levantarse, pero me apartó la mano de un manotazo. No me toques ahora. Es tu culpa. Joder, ¿te refieres a que es mi culpa? Me miró fijamente. Tú y tu estúpida cara sexy y tu estúpido cuerpo perfecto y tu estúpido, ¿te gustaría miel en tu té, Camille? Se escuchó la voz de mamá. Sí, por favor, señorita Midorilla. Gritó Camille con la voz entrecortada. Se giró hacia mí con un susurro áspero. Estamos en problemas. Quizás no, dije. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? No termines esa frase. Intentó levantarse, pero hizo una mueca. Ayúdame a levantarme, idiota. La puse de pie, ayudándola a encontrar el equilibrio. Se apoyó en mí a pesar de sus protestas, su cuerpo cálido contra el mío. Baño, murmuró. Luego podemos ocuparnos de esto. El tarareo de mamá llegaba desde la cocina, junto con el tintineo de las tazas. Los muffins aún están calientes. Camille hundió la cara en mi pecho. Tu mamá nos trajo muffins post-sexo. Al menos no está enojada. Se apartó para mirarme con expresión incrédula. Está planeando nuestra boda y eligiendo nombres para el bebé ahora mismo. Probablemente. Esto no tiene gracia, Ifu. Es un poco gracioso. Me dio un puñetazo en el brazo, pero no con mucha fuerza. Te odio. No, no lo haces. Sus labios se crisparon. No, no lo sé. Miró hacia la cocina y luego a mí. Pero si estoy embarazada, tú cambias todos los pañales. Trato. Y yo les pongo nombre. Ja. Para nada. He oído tus ideas sobre el nombre. Ella hizo pucheros. ¿Qué le pasa a Jet? Todo. Todo está mal en eso. Camille suspiró, apartándose de mí. Necesito ese baño. Tú ocúpate de tu mamá. Cobarde. Retirada táctica. Me besó en la mejilla y luego se dirigió a las escaleras, todavía con cuidado. Ojalá tu mamá tenga razón con lo del agua caliente. La vi desaparecer arriba y luego me dirigí a la cocina. Mamá estaba sentada a la mesa, con una sonrisa cómplice en el rostro mientras sorbía su té. Entonces, dijo, ¿debería empezar a tejer patuquitos? Mamá, por favor. Señaló la silla frente a ella. Siéntate. Come. Dime cuánto tiempo lleva pasando esto. Me dejé caer en la silla y agarré un muffin para evitar mirarla a los ojos. Anoche fue la primera vez. Me acercó una taza de té. ¿Y no pensaste en protegerte? Me froté la nuca. No estábamos precisamente pensando. Ella asintió sabiamente. La pasión del momento. Lo entiendo. Tu padre y yo, mamá. No. Se rió y me di cuenta de que lo estaba disfrutando demasiado. Solo digo que estas cosas pasan. Aunque normalmente no tan a fondo. Señaló mi cuello. Me dejé caer hacia adelante, golpeando la cabeza contra la mesa. ¿Podemos hablar de cualquier otra cosa, por favor? Claro, cariño. Dio otro sorbo de té. ¿Qué te parecen los nombres para el bebé? Gemí. Arriba, oí que el agua del baño empezaba a correr y la voz de Camille se oyó. Le dijo que no a Jet. Mamá levantó una ceja. ¿Ya? No preguntes. Miró su reloj. Tienes como una hora antes de irte al agua. Tienes tiempo de sobra para ducharte después de que Camille termine. Aunque quizás deberías ducharte por separado. Mamá. Sonrió con inocencia. Solo me preocupa tu futuro académico. Su expresión se suavizó. Aunque me alegra que sea Camille. Es buena para ti. Levanté la cabeza y estudié su rostro. ¿Sí? Te hace sonreír. Se acercó a la mesa y me apretó la mano. Solo, con cuidado la próxima vez. Créeme, lo haremos. Arriba, Camille empezó a cantar en el baño y su voz se oyó por las escaleras. Voy a tener un bebé, ¿lo llamaré Jet? No. Grité. Sí, Junior. Sí. Mamá se rió, negando con la cabeza. Ustedes dos son adorables. Nos quedaba una hora para ir a la escuela. Una hora para ducharnos, vestirnos y fingir que éramos estudiantes responsables de la UA, en lugar de adolescentes con hormonas que podrían haber creado la próxima generación de héroes. Pero sentado allí, escuchando las sugerencias de nombres de bebé de mamá y las ridículas canciones de Camille, no pude arrepentirme de nada. Bueno, quizá me arrepentí de no tener protección. Pero todo lo demás, valió la pena. Una hora después, te odio, murmuró por 10ª vez desde que salimos de casa. ¿Mencionaste eso? No, es que te odio de verdad ahora mismo. Me apretó el brazo con más fuerza, haciendo una mueca. ¿Por qué estás tan? Ya sabes, grande. Su cara se puso roja. Cállate. Tiré del cuello de mi camisa al doblar la esquina hacia la entrada principal de la UA. Un muro de reporteros nos bloqueaba el paso, con sus cámaras y micrófonos al frente como armas. La barrera metálica de seguridad brillaba tras ellos, recién desplegada. ¿Olmig realmente está enseñando aquí? ¿Cómo es su currículum? ¿Es cierto que se retira del trabajo de héroe? Las preguntas se superpusieron en un rugido sordo. Sentí que Camille me agarraba el brazo con más fuerza mientras se acercaba más. Esto va a ser divertido, susurró. Su cojera casi había desaparecido, pero quedarse quieta la obligaba a desplazar el peso con cuidado. Un reportero con un impecable traje azul nos vio. Estudiantes. ¿Qué nos pueden contar sobre la incorporación de Olmig al profesorado? Más cabezas se volvieron hacia nosotros. Enderecé la espalda, recordando las lecciones del abuelo sobre la presencia. La multitud se apartó un poco cuando di un paso adelante. Lo siento, pero no puedo comentar sobre las decisiones de personal de la UA. Mi voz se oyó entre la multitud. Aunque estoy seguro de que la universidad publicará un comunicado oficial pronto. Pero seguramente como estudiantes, empezó Traje Azul. Respetamos la privacidad de nuestros profesores, interrumpí. Igual que ellos respetan la nuestra. Un rostro conocido se abrió paso entre la multitud. La reportera que había cubierto mi limpieza de playa. Sarah Chen, del Canal 4. Sus ojos se iluminaron al reconocerme. Mi gorilla. Creí que eras tú. Sonrió con cariño. Amigos, este joven limpió la playa de Tacoma él solo. 10 meses de trabajo transformaron un desguace en un espacio comunitario. Se oyeron murmullos entre la multitud. Las cámaras giraron hacia mí. ¿Por qué lo hiciste? Gritó alguien. Los miré fijamente a los ojos. Porque alguien lo necesitaba. Esa playa pertenecía a la comunidad. Ahora está de vuelta donde debe estar. ¿Pero por qué tú? Insistió Traje Azul. ¿Por qué no deja que los profesionales se encarguen? La playa era así durante años antes de mí. Las palabras salieron con naturalidad. A veces, ser un héroe consiste en hacer el trabajo duro que nadie más hace. En ver que hay que arreglar y arreglarlo uno mismo. Sarah sintió con aprobación. Y ahora estás en la UA.
Siguiendo los pasos de Olmig, sigo mi propio camino. Señalé la escuela que estaba detrás de ellos. La UA nos enseña a ser héroes, sí. Pero lo más importante, nos enseña a ser nosotros mismos. Por eso estoy aquí. La multitud se había vuelto más silenciosa, los bolígrafos arañaban los cuadernos. La mano de Camille encontró la mía y la apretó suavemente. ¿Pero qué hay de Olmig? Volvió a intentar traje azul. El símbolo de la paz enseñando a la próxima generación, eso debe significar algo. Significa que la UA quiere los mejores profesores para sus alumnos. Sonreí. Aunque prefiero hablar de esto después de clase. Se nos hace tarde. Camille se tensó a mi lado. La miré y vi que entrecerraba los ojos, concentrada. Una risa familiar resonó desde el otro lado de la calle. Jajaja. Estoy aquí. Los reporteros se dieron la vuelta. Olmig estaba en lo alto de un edificio cercano, con su capa ondeando dramáticamente. La multitud se abalanzó sobre él, con las cámaras encendidas. Aproveché la distracción para llevar a Camille hacia una entrada lateral que había visto antes. La puerta se abrió con mi credencial de estudiante. Buena parada, murmuré mientras nos deslizábamos dentro. Tenía que hacer algo. La ilusión se desvaneció una vez que estuvimos a salvo en el recinto escolar. Aunque la próxima vez, quizás no den discursos inspiradores cuando ya llegamos tarde. Parecía que les gustaba. Claro que sí. Todos ustedes, se enderezó, imitando mi postura. Ser un héroe no se trata solo de luchar contra villanos. Muy profundo, Ifu. Lo dije en serio. Su expresión se suavizó. Lo sé. Por eso les encantó. Miró su teléfono. Tenemos 3 minutos para llegar a clase. ¿Competimos contigo? Después de anoche, me estás cargando. Me reí, levantándola como si fuera una novia. Ella gritó, rodeándome el cuello con sus brazos. No lo dije literalmente. Demasiado tarde. Salí corriendo por el pasillo, y sus protestas se convirtieron en risitas. Llegamos a clase con tiempo de sobra. La dejé afuera de la puerta. Presume, murmuró, pero sus ojos brillaban. Te encanta. Quizás. Se alisó el uniforme e hizo una mueca. Aunque todavía me molesta estar adolorida. Ella extendió la mano y me arregló el cuello. ¿Lista para enfrentarnos a todos? Asentí. ¿Crees que se darán cuenta? ¿Que tuvimos sexo? ¿Repetidas veces? Sonrió con suficiencia. No, estoy segura de que nadie notará las señales obvias de que me estás incitando a... Le tapé la boca con la mano. Eres terrible. Me lamió la palma. Retiré la mano de un tirón y la sequé en mis pantalones mientras ella reía. Eso no es lo que dijiste anoche. Estamos en la escuela. Bien, bien. Se recompuso, aunque la travesura aún brillaba en sus ojos. Seamos estudiantes de la UA como es debido. Abrí la puerta, indicándole con un gesto que entrara primero. Pasó con exagerada dignidad. Solo un ligero paso torpe delataba su incomodidad. La cabeza de Manga, con el bocadillo de diálogo, se giró hacia nosotros al entrar. Llegada tarde. Apareció en negrita sobre él. Pero técnicamente a tiempo. Entré al aula detrás de Camille, observando la sala. La mayoría de nuestros compañeros ya se habían acomodado. El bullicio matutino de las conversaciones llenaba el aire. Bakugo me miró fijamente desde su asiento junto a la ventana. Su ceño se acentuó antes de darse la vuelta, mirando fijamente hacia afuera. ¿Lo qué? Hola, mi gorilla. Kirishima saludó desde su escritorio, con su sonrisa de dientes afilados brillando contra su pelo rojo. ¿Cómo va la recuperación? Totalmente curada. Recover y él hace milagros. Tío, tú y Bakugo lo dieron todo. Kaminari se recostó en su silla. Olmig parecía a punto de sufrir un infarto. Lo dice el tipo que se cortocircuitó. El bocadillo del manga mostraba un Kaminari caricaturesco con espirales en lugar de ojos. Shujun. Kaminari se desplomó hacia adelante. No es mi culpa. Esas ilusiones estaban por todas partes. ¿Cómo iba a saber cuáles eran reales? Quizás no deberíamos destruir todo lo que veamos, sugirió Kirishima. Es fácil para ti decirlo. Tu don no tiene fuego, amigo. Kaminari se frotó el cuello. El pobre Hirn quedó atrapado en el fuego cruzado. Al menos pudiste luchar, refunfuñó Mineta desde su escritorio. Todoroki me congeló antes de que pudiera moverme. Y Agakure era invisible. ¡Qué desperdicio! Noté la ligera bajada de temperatura cerca del escritorio de Todoroki. ¿Qué tal les fue a los demás en sus partidos? Amigo, mi pareja fue tan varonil. Yo, todos a sus asientos. La voz de Ida interrumpió la conversación. Nuestro profesor llegará enseguida. Al otro lado de la habitación, Camille se había unido a las otras chicas. Había disimulado bien su cojera, pero noté cómo se apoyaba en el escritorio de Hirm. Asido dijo algo que hizo reír a las demás mientras el uniforme flotante de Agakure se movía con entusiasmo. Hirm hacía girar el conector de sus auriculares, sonriendo con sorna ante la historia que Camille contaba. La puerta del aula se abrió. Aizawa entró arrastrando los pies, con su arma de captura arrastrándose tras él como una serpiente cansada. 3 segundos, dijo arrastrando las palabras. Estás mejorando. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la sala. Repasé el entrenamiento de batalla de ayer con Olmig, Bakugo y mi gorilla. Me enderecé en mi asiento. La próxima vez que usen un entrenamiento como excusa para su riña personal, serán 3 semanas de castigo. Entrenan para ser héroes, no luchadores clandestinos. ¿Entendido? Sí, señor, dije. Bakugo gruñó en señal de aprobación. Bien. La mirada de Aizawa se detuvo en nosotros antes de continuar. Ahora, tengo un anuncio que marcará sus próximos 3 años aquí. La clase se tensó. Es hora de seleccionar un representante de la clase. El alivio inundó la sala. Eran cosas normales de la escuela. Gracias a Dios. Ser representante de clase me parecía demasiado trabajo. Organizar eventos, gestionar papeleo, tratar con los profesores. Ya tenía bastante con lo que hacer. No me importa lo que elijas, continuó Aizawa. Solo tenlo listo para el final de la clase. Sacó su saco de dormir. Despiértame cuando hayas terminado. En el momento en que se subió la cremallera, estalló el caos. Lo haré. No, elígeme a mí. Nací para liderar. Silencio. La mano de Ida cortó el aire. Esta es una gran responsabilidad. Deberíamos celebrar unas elecciones como es debido. En una clase de 20, Suyo se tocó la barbilla con el dedo. ¿No votará cada uno por sí mismo? Exactamente. Y Ida se ajustó las gafas. Quienes reciben múltiples votos deben ser verdaderamente dignos del liderazgo. No fue una mala idea. Mejor que dejar que se convirtiera en una pelea a gritos. ¿Todos a favor? Momo levantó la mano. Varios más la siguieron. Moción aprobada. Y Ida sacó un fajo de papeles de su bolso. Por supuesto, venía preparado.
También necesitaremos un vicerepresentante. Por favor, escriba 2 nombres, uno para cada puesto. Él repartió los papeles. Me quedé mirando mi papel en blanco, pensando. ¿Quién querría este trabajo? Ida, obviamente. Yao Momo también, tenía las dotes organizativas. Sinceramente, probablemente les iría genial juntos. Escribí sus nombres y doblé el papel. A mi alrededor, otros hicieron lo mismo. Y Ida recogió los votos con su impecable organización. Los contaré inmediatamente. Esto debería ser interesante.